Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Conforme, buenas noches. Perfecto. Un favor, vamos a esperar 5 minutos, ¿sí? Hasta las 7:05, por favor, para que se puedan estar conectando más personas, ¿sí? 7:05 en punto, comenzamos, ¿sí? Un favor. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Me escuchan, por favor? Ahora sí me confirma si me escuchan, por favor.
Sí, se escuchan. Ya, perfecto. Ya. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, Hoy, cierto, dije, vamos a comenzar 7:05, esperando que algunos más se unen. Y bueno, ya se unirán más personas en el transcurso de la clase. ¿Sí? Muy buenas noches con todos, con cada uno de ustedes. Hago llegar los saludos cordiales por parte de la empresa Coeper, por, por la acogida que nos están teniendo en poder llevar estos clases en vivo del curso de sistemas administrativos, gestión pública, SIGA, SIAP, y SEAS. ¿Sí? El día de hoy vamos a estar acompañados, en el transcurso de la clase vamos a estar acompañados del ingeniero Rodolfo Canturín, que va a estar con ustedes de par de la mano, llevando todas las clases de los sistemas administrativos de gestión pública, SIGA, SIAP, SEAS, en todo esto. Sí, bueno, algunas recomendaciones es que por favor mantengamos el respeto en la sala, mantengamos apagados los micrófonos cuando recién el ingeniero lo permita o cuando sea la participación de cada uno de ustedes, recién podamos activar el micrófono y poder participar, ¿no? Esto para poder desenvolver las clases correctamente y evitar inconvenientes que puedan transcurrir. Sí, esas serían las recomendaciones que serían el caso. Y bueno, y sin alargar mucho más, ya que he pedido recaridamente que me puedan brindar 5 minutos más, pero ya estaría desarrollando clases. Doy pase al ingeniero para que pueda cerrar sus clases y también reiterando las recomendaciones que les estoy brindando. Sí, por favor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Reitero también los saludos por parte de mi empresa Codeper por todo, por esta acogida que están teniendo. Sí, de paso al ingeniero Rodolfo para que pueda iniciar las clases. Muy buenas noches con todos. Adelante, ingeniero, para que comiencen las clases. Gracias. Muchas gracias, representante de Codeper, y buenas noches con todos. Como ya mencionaba, mi nombre es Rodolfo Candurín, soy ingeniero de sistemas de profesión. Actualmente estoy radicando en la ciudad de Huánuco por temas laborales, ¿ok? Y conmigo vamos a desarrollar los cursos de sistemas administrativos, aunque tal vez denominarlo como tal, como sistema administrativo, técnicamente no sería correcto, ¿no? Porque en sí los sistemas administrativos del Estado son otros. Lo segundo, les recomiendo que utilicen auriculares ya para la clase, porque a veces cuando utilizamos altavoz de la laptop, bueno, del celular no tanto, ¿no? Pero si es de la laptop, a veces no tenemos mucho volumen, ¿ya? Porque las clases están siendo grabadas y si en caso quieren repasar más adelante, se van a dar cuenta que tal vez el volumen no es tanto de mi micrófono, sino más del altavoz de su dispositivo. Pero bueno. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar ahora, vamos a ver los tres sistemas, ¿no? El SIGA, ya el SIAF y el SEACE. Y he sugerido que se distribuya por lo menos en 4 módulos. Ahora, hay que tener en cuenta que el SIGA, el SIAF y y sobre todo el SIGA, perdón, el SIAF, ya son sistemas bastante amplios. Ya voy a compartir la pantalla ahora para ir viendo aunque creo que ya se puede ver la pantalla. Bien, listo. Entonces, eh, estos son los módulos. Ya en la parte de conocimientos previos vamos a ver un poco de teoría, de cómo funciona, digamos, los sistemas de la gestión pública y cómo es que estos sistemas, como el SIGA, el CIAF y el SEACE, que son prácticamente sistemas informáticos, mejor dicho, un software, cómo funcionan, ya, y a qué procesos están abarcando o, digamos, aligerando. En el módulo 2 vamos a ver ya netamente lo que es el CIAF. Vamos a ver también, digamos, un poco de teoría nada más, ya, sobre conceptos, principios, organización, y la base legal, que también es bastante interesante, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en el sector público, y ya luego nos adentramos netamente a estudiar o hacer las prácticas en el CIAF. En el módulo 3 vamos a ver el SIGA, y en el módulo 4 por último, vamos a ver lo que es el SEACE. Bien. Entonces, les mencionaba que deberían tener en cuenta ya bastante
que, por decir sistemas administrativos, no es la palabra técnica correcta, ¿no? Si queremos llamar al SIGA, al SIAF o el SEACE, porque el Estado peruano ya está conformado por 11 sistemas administrativos, ¿no? Obviamente tenemos, por una parte, los poderes ejecutivos, legislativos, ¿no? Etcétera, judicial, ¿no? Que tanto digamos, el ejecutivo, el legislativo tienen una orientación más política, ¿no? Y a diferencia del judicial, pero los sistemas, digamos, si hablamos de la administración pública, ya el entorno viéndolo desde un enfoque administrativo, el Estado peruano está conformado por 11 sistemas, ¿ya? Y es lo que vamos a dar un pequeño repaso ahora. Bien, entonces, la ley orgánica del poder, ya en el artículo 46 de la ley 29.258 nos trata de los sistemas administrativos del Estado peruano y nos menciona que son 11. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos sistemas forma parte o hace en conjunto en sí el funcionamiento administrativo del Estado peruano. Tenemos, ¿no? La gestión de recursos humanos, tenemos abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, tenemos también la parte de inversión pública, el planeamiento, en este caso planeamiento estratégico, la defensa judicial del Estado, el control, ¿no? Y la modernización de la gestión pública, que es uno de los últimos sistemas administrativos que se ha incorporado. Ahora, cada sistema administrativo tienen funciones directivas, políticas distintas, ¿no? Porque cada uno está enfocado a un área, por así decirlo, ¿no? Si queremos comparar a una empresa, ¿no? Pues podemos decir que son distintas áreas, y cada uno de estos sistemas, digamos, al trabajar con recursos públicos, necesita también o tiene un ente rector, ¿no? Que de una otra forma va a ayudar, digamos, a que estos sistemas tengan una gestión de manera, o se gestionen de manera óptima. Entonces, ¿quiénes son los entes rectores? Entonces, los sistemas administrativos del sector público. Primero, la administración, ya si nos enfocamos netamente a la parte financiera, porque el SIAF es un software pues, orientado a la parte financiera del Estado, ¿ya? Dice que la administración financiera del sector público es la gestión de los derechos y obligaciones económicas financieras de titularidad del Estado. Ahora, ¿cómo damos la administración? ¿Cómo administramos esto? Mediante las reglas, principios y procedimientos, son los que rigen, digamos, los componentes, en este caso, de la administración financiera. Ahora, ¿cuáles son esos principios? ¿No? ¿Cuáles son esos principios, digamos, que la administración financiera debería tener? A priori, ya, o los más fundamentales son 7 principios. Primero tenemos la articulación, ya, la centralización normativa, la descentralización operativa, tenemos la multianualidad, ya, tenemos también la probidad y la responsabilidad fiscal, y por último, la sostenibilidad fiscal. Estos son conceptos ya que mayormente son, digamos, forman parte de los principios, ¿no? De la administración financiera, pero que no vamos a entrar a detalle por cada uno de esos principios porque digamos, no forman parte en sí del enfoque del curso, ¿no? Porque queremos orientarnos más a SODA, pero sí es necesario entender cómo está, digamos, cómo está regulado el funcionamiento de la administración financiera. Ahora, dentro de la organización tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿ya? Cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. También tenemos el Sistema Nacional de Tesorería, ¿ya? Cuyo ente rector es la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público, que también es ente rector del Sistema Nacional de Endeudamiento. Y también tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad, cuyo ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ya? En su mayoría de todos ellos pertenecen al MEF, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cada uno de estos sistemas, ya que forman parte, digamos, de la administración financiera, tienen en sí en común ciertas definiciones, como por ejemplo, lo de acá, ¿no? Este primer párrafo que nosotros podemos ver acá, ¿no? Que dice que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
mediante los cuales se ejecuta se ejecuta el flujo financiero. Ahora, todos estos términos, los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, son, digamos, también conceptos que se abarca a todos estos, por lo menos estos 4 sistemas, ¿no? de la administración financiera. Pero ¿dónde está la diferencia aquí, no? En la ejecución. En este caso, en cuanto a la tesorería, hablamos de la ejecución de la gestión del flujo financiero. Y obviamente el ente rector, ¿no? Ya hemos visto quién era el ente rector, en este caso era la Dirección General del Tesoro Público. Y tenemos también ahora aquí lo que sí va a marcar la diferencia es la finalidad, ¿no? Del por qué necesitamos un sistema nacional de tesorería. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sistema, ya de manera general, podemos decir que un sistema es un conjunto, ¿no? de partes que están relacionados entre sí, que tienen un objetivo en común, ¿ya? Y que en muchos casos son, digamos, esas partes son dependientes. Ahora, cuando ya hablamos netamente de un sistema nacional o enfocamos el sistema al ámbito administrativo, esas partes, digamos, tienen que tener, en este caso, como menciona aquí el primer párrafo, principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. ¿Ya? No confundamos, cuando hablamos del Sistema Nacional de Tesorería, no confundamos o no relacionemos con un software, ¿no? Porque a veces nos equivocamos y decimos, un sistema es un software, un programa de computadora. Ya, para este caso, la definición, por eso, de sistema no conlleva que sea un software, ¿no? Para que sea un software hay que agregar ciertos atributos más. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Tesorería? Dice que tiene por finalidad la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público. Ya, la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público. La gestión de activos financieros, también en este caso del sector público, y no financieros, y los riesgos fiscales también que conlleva el sector público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Entonces, el área de tesorería, ya obviamente todas las entidades públicas tienen un área de tesorería, por lo tanto, también van a tener un acceso, digamos, al CIAF. Entonces, ¿dónde empezamos a ver, digamos, las limitaciones o el desglosamiento, ¿no? de cada área? En este caso estamos hablando del sistema de tesorería, de los planes estratégicos, ¿no? Porque, digamos, los planes estratégicos de un hospital es muy distinto a los planes estratégicos de un colegio o de una OGEL o de una universidad pública. Ahí es donde marcamos, digamos, ciertas limitaciones, pero ya digamos, los procesos, los procedimientos, independientemente del rubro que sea, ya sea un hospital, sea un colegio, ¿no? Sea, no sé, una municipalidad, tienen cierta semejanza, ¿ya? Lo único que cambia, digamos, es el fin, ¿no? Si en un hospital el fin es, pues, mejorar la atención en salud de los ciudadanos, ¿no? Lo estoy tomando, por ejemplo, de repente la municipalidad no tiene tanto ese fin, ¿no? O un colegio no tiene tanto ese fin. Pero esos procesos, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos van a ser semejantes. Entonces, los principios van a ser prácticamente los mismos. Y aquí es donde podemos variar un poco, ¿no? En los procesos, en los procedimientos, en las técnicas y los instrumentos. Entonces, cuando hablamos de normas, sabemos, lo referenciamos o, digamos, lo relacionamos un poco con el ámbito legal. Entonces, aquí no tenemos ningún problema, ¿no? Porque saben que las leyes, si es que la ley o una resolución no especifica a qué sector está orientado, pues entendemos que se aplica a todo. ¿Ya? Entonces, es lo que nos dice, que la finalidad entonces, ¿no? de esas áreas, en este caso el Sistema Nacional de Tesorería, es ayudar pues a que la estructuración del financiamiento del sector público, ¿no? La gestión de activos financieros del sector público, en este caso no financieros, y los riesgos fiscales del sector público. Entonces, cuando hablamos de activos financieros del sector público y también hablamos de temas no financieros, de repente podamos hablar ya netamente de activos, ¿no? Porque saben que la terminología activo o la palabra activo desde un punto de vista económico no necesariamente se refiere a dinero, ¿no? En este caso, el tesorería estamos relacionando a financieros y no financieros, sino activo lo podemos definir como cualquier cosa que tenga valor, ¿no? En este caso, valor
monetario. Bien, entonces a eso nos referimos con el Sistema Nacional de Tesorería. Ahora, con respecto a estos sistemas, ya solo vamos a dar unas pinceladas de lo que son, ya, y para entender más o menos cómo está, digamos, estructurado. En sí, pues ustedes pueden encontrar diplomados de especializaciones, ya cursos, no creo que tanto cursos, sino más que todo diplomados de especialización o maestrías inclusive, ya que se orientan a cada sistema, ¿no? Y ahora no solo a los sistemas, digamos, de la administración financiera, sino a uno de estos sistemas de acá, ¿no? A uno de los 11 sistemas administrativos del Estado. ¿Por qué? Porque los procedimientos, procesos, normativa legal, funcionamientos, los software mismos, como en el caso SIAF, se hacen o SIGA, digamos, el desarrollo de esos contenidos es bastante amplio, ¿ya? Y no solamente, digamos, es amplio en cuanto a conocimiento, sino el hecho de que sea amplio al momento de desarrollar esos o de aprender esos conocimientos hace que los perfiles que se buscan, ¿no? En este caso perfiles profesionales, también sean específicos. Ya es bien difícil que encuentres una, bueno, diría prácticamente casi imposible que una persona conozca todos estos sistemas al revés y el derecho, ¿no? Por eso existen diversas especialidades o diversas especialidades, inclusive hasta diferentes carreras. Ahora, por el hecho que, ¿no? de que se traten de sistemas bastante amplios y complejos, hace que esos softwares que se utilizan como el SIAF, el SIGA, también sean un poquito complejos, ¿no? Sobre todo el SIAF, ¿no? Es un software bastante amplio, ya que lo vamos a ver más adelante, que va a involucrar diferentes áreas o diferentes procesos, mejor dicho, de una entidad. Ahora, pero es importante, tal vez esto lo hubiéramos hecho un poco al inicio, saber o conocer a qué se dedica cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es su rubro? De repente por aquí tenemos administradores, contadores, ingenieros, etcétera. ¿Ya? Independientemente del cargo, más nos referimos al área donde ustedes van a trabajar o donde están trabajando, ¿ya? No sé si pueden escribir por el chat de manera rápida a qué área o a qué se dedican, ¿no? Si son ingenieros, administradores, o si están trabajando en una entidad pública, pues porque me imagino, ¿no? Que están llevando este curso, desean trabajar en una entidad pública o ya están trabajando en una entidad pública para saber más o menos cuál va a ser el enfoque del curso. Ya, porque una persona, no, un contador, supongamos, que trabaja en tesorería, ya no va a tener, digamos, los mismos módulos o el mismo funcionamiento en el SIAF, a diferencia del contador que trabaja netamente en el área de contabilidad, ¿no? O en el área de presupuesto, o en el área de logística, ¿ya? Dependiendo del área y dependiendo de tu puesto, es, digamos, en lo que tú te vas a desarrollar con respecto al SIAF, porque el SIAF es bastante amplio, ¿ya? Entonces, estudiante de ingeniería industrial, área de abastecimiento. Ah, excelente. Entonces, si tomamos como ejemplo a Juan Quirós, ¿no? Que el área de abastecimiento, si, digamos, utilizan la interfaz del SIAF, no va a ser la misma interfaz que utiliza contabilidad o no va a ser la misma interfaz que utiliza, digamos, la parte de presupuesto, ¿no? Puede que de una u otra forma necesitamos jalar información, ¿no? A veces cuando vemos un orden de compra, o a veces cuando vemos, ¿no? Un requerimiento, etcétera, pero no, digamos, no tenemos al 100%, ya no tenemos al 100% el acceso al sistema. Ahora, esto se da obviamente, ¿no? Pues ya estos son temas de principios de software que se llama modularidad, ya donde separamos el sistema ya en distintos módulos, porque el sistema, el SIAF trabaja mediante módulos y submódulos, ¿no? Si es que ya usan el sistema se van a dar cuenta, ¿no? O vamos a ver más adelante. Bien, entonces, trabajo en peritaje, ¿ok? Ya. Perito contable en peritaje también, ¿no? El SIAF abarca procesos, ¿no? de contabilidad. Entonces, antes de continuar también quiero que entiendan algo, ¿no? Que un software, un sistema, es una herramienta, ¿ya? Que va a ayudar a un proceso. El software en sí no, digamos, no forma parte, digamos, de la automatización, ¿no? Porque en la gestión de procesos, y es también un tema bastante amplio, sobre todo en el sector público, podemos entender, ¿no? De que el software
forma la automatización, en este caso mediante tecnologías de información, que en este caso pues es el SIAF, el software es una tecnología de información, ¿no? Ayuda a la automatización de ciertos procesos. En este caso, si yo hablo del SIAF netamente como sistemas financieros, ¿no? Porque las siglas son Sistema Integrado de Administración Financiera, inclusive si agregamos SP, algunos, ¿no? La versión agregan el SP del sector público, podemos decir que el software está orientado a aligerar, por así decirlo, ya los procesos del área financiera. Ahora, no se trabaja igual en una entidad privada por obvias razones, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de transparencia, ¿no? Sobre todo en el tema de transparencia es donde tenemos más, digamos, más cosas por mejorar, ¿no? En teoría se ha creado el SIAF, ¿no? O sea, para eso, para que ayude de una u otra forma a la transparencia, pero, pues, muchas veces nos damos cuenta de que no funciona. Soy estudiante en administración pública, sí, empecé el primer trimestre. Oh, perfecto. Entonces, si nos enfocamos, ¿no? A la administración pública, al sector público, trabajar ya sea en municipalidades, ministerios, qué sé yo, ya, pues sí o sí, de una u otra forma, sobre todo si es que nuestra área está involucrada en los sistemas financieros o forman parte del sistema financiero, vamos a necesitar eso. Bien, entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es eso, ¿no? De que de repente el curso no es tan especializado, porque sí he visto que hay cursos especializados, ¿no? SIAB, donde revisan todo el módulo administrativo, ¿no? SIAB, donde revisan simplemente el módulo contable, ¿no? Y así, de repente, inclusive por sus módulos, ¿ya? Entonces, no vamos a ver, obviamente, en este curso todo el sistema, nos quedaríamos corto de tiempo, ¿ya? Porque como les menciono, los procesos son bastante amplios, que se abarcan en universidad, pero sí vamos a ver, digamos, los más comunes, ¿ya? Y vamos a familiarizarnos un poco con el sistema. Bien, pero entonces, luego de este pequeño paréntesis, vamos a continuar entonces un poco más con la teoría. Esto ahora con respecto al sistema de tesorería, ¿no? Entonces, también teníamos, ¿no? En la parte de administración financiera el Sistema Nacional de Endeudamiento, ¿no? Como ven, como les mencionaba, ¿no? Estas primeras características como principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos son las mismas, ¿no? Que van a compartir tanto el sistema de presentación de presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad. Ya todo parte de lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia, digamos, en el fin? ¿No? O a qué gestión nos ayuda, digamos, este sistema. Para este caso, ya para el sistema de endeudamiento, ¿qué nos dice? Ya, aparte de técnicas de instrumentos mediante las cuales se ejecuta la gestión, ahora aquí, ¿no? En endeudamiento vemos la gestión de qué? De pasivos financieros y los riesgos y sus riesgos financieros, ¿ya? De manera integrada. A diferencia, digamos, de tesorería que se ejecuta, ¿no? En este caso eh, se da gestión al flujo financiero. En el caso de endeudamiento dice que este conjunto de principios, procesos, instrumentos, técnicas, etcétera, nos ayudan a la ejecución de pasivos financieros y los riesgos financieros, ¿no? Juntamente integrado con el Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, estos dos sistemas, ¿no? Si bien es cierto, tienen diferente fin, pero sí, digamos, están integrados ambos, ¿no? Entonces, su ente rector, pues ya sabemos que es la Dirección General del Tesoro Público, y la finalidad es gestionar parte de la estructuración del financiamiento del sector público. Entonces, vamos ahora al sistema de contabilidad, que otra vez, ¿no? Es lo mismo, principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, ¿no? Y la diferencia sería los cuales ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. Obviamente, en armonía con la normativa contable internacional vigente. Entonces, aquí ya, digamos, a diferencia de los otros dos sistemas, nos está hablando de la normativa, de una normativa, y no solamente una normativa nacional, ¿no? Sino también una normativa internacional. Y no solamente puede ser una normativa, también puede ser, digamos, un estándar internacional. Ya, mira, hay estándares, ¿no? de economía para, digamos, para el proceso de desarrollo económico, hay estándares, inclusive en algunos procesos hay ISOs, ¿no? Que nos van a ayudar de que este proceso, ¿no? Los procesos que abarca el Sistema Nacional de Contabilidad, tomando como ejemplo, se desarrollen de manera mucho más óptima y más liviana. Bien, ¿quién es el ente rector entonces del Sistema Nacional de Contabilidad? Pues la Dirección General de Contabilidad Pública. Ya tiene por finalidad
quien, en este caso el ente, regular la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, ¿no? Que es bastante importante saber o conocer los estados financieros de una entidad pública, ya, sin excepción. Es decir, cuando hablamos sin excepción significa de que todas las entidades públicas están obligadas, ¿no? A elaborar estos estados financieros. Y lo mismo pasa con el CIAF, ¿no? Hay una normativa legal que dice que el CIAF es un software de uso obligatorio para todas las entidades públicas. ¿Ya? Lo mismo, bueno, cuando salió el SIGA no pasaba eso, ¿no? El SIGA todavía estaba en etapa, digamos, de pruebas, ¿no? Pero creo que luego ya salió una normativa, que eso también lo vamos a ver cuando estudiemos el SIGA, ¿no? De que sí obliga a las entidades públicas a usar este sistema. Entonces, cuando nos dice sin excepción, significa que todas las entidades públicas no están obligadas, pues, a elaborar sus estados financieros, así como la integración y consolidación en la cuenta general de la República por niveles de gobierno, ¿no? Nos referimos al gobierno nacional, local o de repente regional, ya también las empresas públicas, ¿no? Porque sí saben que el Estado pues tiene empresas, ya son las empresas públicas, y la seguridad social. Entonces, viendo esto, ¿no? Nosotros podemos analizar qué buscamos con todo esto, ¿no? ¿Qué busca la administración financiera? En el marco de la estrategia de la gestión integral de activos y pasivos, lo que buscamos es que se continúe con una estrategia que cambie una gestión activa y eficiente tanto de los activos como de los pasivos del Estado, a través de la diversificación del portafolio de fuentes de financiamiento. En este caso son los firmes y los contingentes, y la base de inversionistas, la solidarización de la deuda pública, profundización del mercado de capitales domésticos, mejora del perfil de la deuda pública, minimización de costos financieros y riesgos sociales. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que busca, digamos, un sistema? En el Estado, ya, bueno, no tanto en el Estado, mejor dicho, haciendo referencia al ámbito privado, ya, cuando una empresa ya tiende a ser mediana o grande, ya, o de pequeña, tendiendo un poquito ya a ser mediana, grande, ¿no? Y luego formar, digamos, conglomerados, qué sé yo. La gestión, ¿cómo, digamos, se llega a gestionar todas estas empresas grandes? ¿Cómo podemos llegar a tener control de todo? Es mediante la gestión de procesos, ¿ya? Ahora, en la teoría, la gestión de procesos nos dice, ¿no? De que debemos documentar todo y tener todo, digamos, armado, relacionado, especificado, etcétera, para ver cómo es el funcionamiento de mi empresa. Y si yo veo que hay problemas, por ejemplo, en el área de tesorería, ¿no? Y he levantado los procedimientos de tesorería, ¿dónde identifico los problemas? Es ahí, ¿no? Es justamente en el estudio del proceso, ¿ya? Y una vez ya optimizado este proceso, recién pues cambiamos o podríamos cambiar la forma de trabajo del área. Ahora, en el Estado peruano, desgraciadamente no se da así, ¿no? El Estado peruano muchas veces no, bueno, no muchas veces, no, casi siempre no le toma importancia a lo que es a la gestión por proceso, a pesar de que hubo una política de modernización del Estado que ya se venció en el 2021, si mal no recuerdo, ya que de repente por ahí le damos también una ojeada rápida a eso, que nos decía, ¿no? Que uno de los 5 pilares de la modernización del Estado peruano era pues también la parte de la modernización, la parte de la gestión de procesos, ¿no? Pero muchas veces eso en las entidades públicas se queda como un documento más, ¿no? Se queda como un documento más o lo tienen, pero ahí está, ¿no? No le dan importancia, lo tienen porque simplemente había una política que me obligaba a que yo debería tenerlo. Entonces, ahora, ¿por qué hacemos tanto, por qué hago tanto énfasis yo en la parte del proceso? Porque el sistema SIAF, ya, el sistema SIAF, como les bien mencionaba al inicio, también el SIGA y también el SEACE, ya, son sistemas informáticos, y acá sí ya, digamos, lo especificamos mejor, ya, sistemas informáticos que son una herramienta, ya, son una herramienta para alivianar o ayudar a un proceso. Si hablamos del tema del SIAF, netamente a los procesos financieros, por ende también va a ayudar a la administración financiera, ¿no? O cuando se empezó a desarrollar el SIAF, ¿no? La bandera era, ¿no? De que va a ayudar mejor por temas de transparencia, ¿no? Que va a ser eso, ¿no? Tiene temas de transparencia, pero a veces cuando
o pasamos a la realidad, vemos que no es así, ¿no? Pero en sí, el software, digamos, no tiene esa finalidad en sí. Claro, es parte, ¿no? De los principios, mejorar la transparencia, pero un software no, sobre todo, volviendo al ejemplo del CIAF, no está orientado netamente a temas de transparencia, sino a temas de procesos y procedimientos, ¿ya? Yo no puedo implementar un software a la ligera sin haber estudiado nada. ¿Y qué estudio yo para implementar un software? Pues estudio el proceso, el procedimiento. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿No? ¿Por qué les digo que primero hay que conocer el proceso y el procedimiento? Porque ustedes, ya, o bueno, los que trabajan y los que van a trabajar, digamos, en el sector público, la parte más importante es que ustedes conozcan cómo funciona su área, ¿ya? Cómo funciona tesorería, cómo funciona contabilidad, cómo funciona presupuesto, cómo funciona abastecimiento, logística, cómo funciona compras, inclusive cómo funciona almacén. Ya, ahora, el software, ya en este caso el CIAF o el SIGA, está orientado a que ese proceso, ¿no? Que de una otra forma nos muestra el funcionamiento, el software está simplemente para que ayude, ¿ya? Para que ayude. ¿De qué manera? De repente para la comunicación entre las áreas, ¿no? De repente un requerimiento que aprueba presupuesto para logística o para tesorería, ¿no? Ya vemos ahí que, digamos, los procesos o la comunicación es mucho más efectiva a través de un sistema y mejor aún, ¿no? Si es financiero, porque digamos, todos los movimientos financieros, cualquiera que sea, tienen que estar registrados sí o sí por el sistema. Entonces, si yo parto de la base de que el software, ¿no? El SIAF, SIGA, se hace también, ¿no? Forman parte, digamos, o ayudan a aliviar un proceso, pero si yo no entiendo el proceso, de nada sirve que yo entienda el sistema, ¿no? Porque al fin y al cabo el sistema lo que va a hacer es aprender, o lo aprendemos mucho más con la práctica, ya que con la teoría. Ya es por eso que van a aprender ustedes más el software cuando empiecen a instalarlo en su computadora, ¿no? Y empiecen a juguetear, ¿no? Porque vamos a instalar un demo, ¿ya? Y vamos a trabajar con los servidores locales de su propia computadora, ¿ya? Y van a ver, ¿no? ¿Qué pasa si entro este módulo acá o qué me dice el procedimiento, ¿no? De repente hay una normativa que me dice, ¿no? De que bueno, voy a poner un ejemplo al azar, ¿ya? De que, no sé, pues de que los requerimientos primero lo aprueba presupuesto y luego recién se pasa a logística y logística recién lo compra, ¿no? Pero sí, pero ¿cómo hago eso? Yo, ¿cómo lo hago eso en el sistema, ¿no? Entonces, para eso está el sistema. ¿Y cómo vamos a aprender esto? Pues primero, entendiendo el proceso y metiéndonos al software. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente, ¿no? De aprender un software? Es pues simplemente teniéndonos o teniendo un buen manual. Aparte de lo que vamos a ver nosotros, como les digo, va a ser imposible que abarquemos todos los módulos o submódulos de los sistemas. Les voy a dejar yo todos los manuales, ya que justamente estaba buscando en la página del MEF, ya. Aquí tienen, por ejemplo, los manuales, ¿no? De SIAF. Aquí están los manuales. Y me he dado con la sorpresa, ¿no? De que los manuales están actualizados, porque los había revisado hace un tiempo atrás y me di cuenta que no estaba actualizado. Ya tenían versiones antiguas, ¿no? Y como vemos aquí, la versión es del 2013, ¿no? Ya son casi 10 años atrás. Entonces, me imagino que algunos módulos todavía faltan actualizarse y otros módulos ya deberían estar, porque sí, por ahí unos que tenían fecha del 2023, ¿ya? Estos módulos, estos manuales, ya están de todos, ¿no? Mira, manual de usuario, distribución, etcétera, y por cada módulo y submódulo, ¿ya? Yo lo voy a descargar, ¿ya? Y creo que tienen ustedes un aula virtual para poder subir estos archivos, y aquí están todos los manuales de todos los módulos, para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Y cuando tengan el software, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, ¿no? Buscas tu área, ya, si tú, por ejemplo, te encargas en cambios de ejecución, no sé, ¿no? O eres, o ves, ¿no? Cuál es, no sé, pues el proceso de contabilidad, el proceso de logística, ¿no? Simplemente buscas el manual, ya, buscas el manual y te pongas a ver, ¿no? Cómo está funcionando. Si en caso no tocamos acá si en caso no estamos tocando aquí en el curso. Bien, entonces, como les digo, todos estos manuales ya se los voy a descargar y se van a quedar ustedes para que lo puedan leer dependiendo, obviamente, del área donde ustedes van a poder trabajar. Entonces, a esto nos referimos ya con la parte de administración financiera. Entonces, ya si hablamos de manera más técnica, ¿no? Hablamos de pasivos, hablamos de activos, hablamos de estados financieros, ¿no?
que ustedes saben, bueno, que digamos el Estado ya funciona, ¿no? Como si fuera una empresa, ¿no? Funciona así, pero como una gran empresa, pero que el objetivo del Estado peruano pues no es buscar, ¿no? El beneficio económico para el Estado, sino simplemente pues su objetivo es brindar un servicio de calidad a la población o satisfacer las necesidades de la población. Bien, entonces, ¿cuáles son, no, los principales elementos del marco macrofiscal en la administración financiera del sector público? Tenemos las reglas macrofiscales que nos hacen referencia a la deuda pública, el déficit fiscal, el gasto no financiero y el gasto corriente. Luego tenemos las herramientas contracíclicas, ya que son de la cláusula de excepción a las reglas de macrofiscales y el Fondo de Estabilización Fiscal. Luego tenemos el marco macroeconómico multianual, ¿no? Que son supuestos y proyecciones macroeconómicas por un periodo de 5 años. ¿Ya? Ahora, aunque las entidades públicas se les aprueba el presupuesto, a ver, ustedes, les consulto a ustedes, o de repente saben, se les aprueba el presupuesto de manera anual o digamos, en un nuevo alcalde que envía, ¿no? Que entra a un municipio, envía su presupuesto por 5 años. ¿Cómo creen ustedes que se distribuye esto? ¿De manera anual o por su periodo de administración? Si de repente alguien que trabaja en presupuesto, ¿no? Va a tener la idea más clara de esto. Normalmente cuando se cambia, ¿no? De presupuesto, ya el presupuesto siempre va a estar, digamos, orientado a los objetivos, ¿no? Y para cumplir los objetivos tenemos una estrategia, ¿no? Que está en el plan estratégico institucional. Claro, exacto, ¿no? Y el PEI, ¿no? Para que funcione el PEI necesitamos el plan operativo institucional, ¿no? Y de ahí ya recién viene pues, el cuadro de necesidades y cosas así. Entonces todo, digamos, es como un efecto en cadena. Y dependiendo también de la entidad, les vuelvo a repetir, no es que el PEI o el POI va a ser distinto, o el cuadro de necesidades va a ser distinto. Entonces, bueno, Luis Alberto nos dice que por el periodo de administración, te refieres al, digamos, si un alcalde entra, ¿no? Por el periodo de administración de los 5 años o los 4 años que va a estar ahí, por todo ese periodo prepara, digamos, el presupuesto. Ya, ahora, es un poco complicado, ¿no? ¿No? Que alguien entre, por más que tenga un plan de gobierno y todo ello, que pueda presupuestar, ¿no? Mire, esto es lo que vamos a gastar en 5 años. Es bastante complicado. Claro, el presupuesto es anual, exacto, ¿no? El presupuesto siempre, a finales de año, se termina de presupuestar, ¿no? Y se envía a la entidad competente. En este caso, si estamos hablando de un hospital, ¿a quién envía, pues, su presupuesto? ¿No? El conglomerado lo hace el Ministerio de Salud, ¿no? Para que luego lo envíe al Congreso y el Congreso lo apruebe. Y por política se tiene, ¿no? De que cada año siempre se pone el 10% más del año anterior. ¿Ya? Digamos que tiene así como un principio de buena práctica, ¿no? Y que muchas veces, bueno, la mayoría de entidades públicas fallan en cuanto a la ejecución, ¿no? Tenemos ejecución a veces al año llegan 50%, 40%, 70%, ¿no? Y el Estado, digamos, en términos financieros, te miden de que, ¿cómo va a estar, digamos, cómo yo puedo medir la eficacia de una entidad pública por digamos, en temas financieros, por la ejecución? Ya, si tú has ejecutado de todo tu presupuesto un 50%, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? O digamos, la gestión anterior, pues, hizo gastos de más, o tú no estás ejecutando los gastos que realmente necesita. Pero para yo decir qué cosas voy a gastar y qué cosas necesito, no se hacen estudios, no, o se proyectan en el operativo, en el estratégico, se hacen de manera bastante estricta, ¿no? ¿Qué pasa si un hospital dice, no sabes que este año necesito menos alcohol, entonces por lo tanto voy a gastar menos, ¿no? Pero llega la hora y te das cuenta de que digamos, proyectado mal, ¿no? Dice, propuesta de las actividades que deberían ejecutarse al año y lo va reajustando. La aprobación es anual, claro, si ejecuta cerca del 100% recibe un adicional. Exacto, ¿no? Bueno, por defecto siempre se tenía eso, ¿no? De que en presupuesto, cuando me tocó trabajar en presupuesto, en este caso la jefa de presupuesto decía, siempre hay que presupuestar un 10% adicional de lo que se ha gastado, no de lo que se ha presupuestado dentro del año, sino de lo que se ha gastado. Si este año, voy a poner un ejemplo, si gasté pues 10 millones, pues el otro año tendré que
meter, digamos, 11 millones, ¿no? Un 10% adicional. Y si ha llegado al 100%, pues con mayor razón, ¿no? Porque de repente más adelante pues, la población aumenta, la entidad tiene que crecer también, entonces por lo tanto los gastos van a crecer, ¿ya? Y bueno, entonces, a eso nos referíamos, ¿no? Eso fue el paréntesis que mencionábamos con respecto al marco macroeconómico anual. Luego tenemos las herramientas de seguimiento y de control, que son los documentos de transparencia y el Consejo Fiscal. Inclusive hay una página, ¿no? Hay una página luego vamos a analizar el link también de esa página, donde nos muestra el porcentaje de ejecución de todas las entidades públicas en lo que va del año, ¿no? Ahí podemos analizar por cada entidad, cómo va la ejecución hasta ahora, ¿no? Bueno, creo que tiene un mes, si mal no sé si un mes o una semana para actualizarse, pero ya más o menos vamos viendo en tiempo real cómo va la ejecución de ese presupuesto. Bien, entonces, otro de los sistemas que tenemos ya en la administración financiera es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Creo que por ahí leí que un chico trabajaba en abastecimiento. La Rectoría de Abastecimiento, pues lo ejerce la Dirección General de Abastecimiento. Ese conjunto, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, conjunto de principios, procesos, procedimientos, ¿no? Técnicas e instrumentos, ya sabemos que los sistemas, todos los sistemas tienen estos atributos, ¿ya? Pero, ¿para qué? En este caso, abastecimiento para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? Orientado a los logros de los resultados. Pero aquí está, pues, ¿no? El proceso por resultados, ¿no? Que me lleva a la planificación por resultados. ¿Pero para qué? ¿Yo qué necesito abastecer, no? ¿Necesito abastecer de qué? De bienes, servicios y obras. ¿Ya? Luego vamos a hacer un ejemplo, al final, no sé si de esta la próxima clase, ya un ejemplo para entender más o menos cómo está abarcando todo esto del planeamiento estratégico, operativo, el cuadro de necesidades, que también vamos a tener un cuadro de necesidades en estos sistemas que vamos a ver. Ya vamos a ver cómo es el efecto en cadena, ¿no? Que al final todo este efecto en cadena, por así decirlo, viene del gobierno central, ¿no? Del presidente de turno, porque ellos son los que entran con sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos para el área de salud? Mis objetivos son estos. ¿Y cómo voy a hacer para esto? Pues voy a aplicar estas estrategias, ¿no? Y para aplicar estrategias, ¿qué necesito? La parte operativa. ¿Y cuál es la parte operativa? La operativa es esto. Entonces, eso se va repartiendo, ¿no? Ahí sí, no es por cada administración, cada 5 años, ¿no? Pero se dan casos, ¿no? Como el caso que en este caso la pandemia, que muchas veces nos complica y nos cambia todo esto, ¿no? Y lo que un gobierno entró, pues que se ha proyectado a 5 años, prácticamente ha tenido que, pues, ¿no? Poner un parón a todo eso y enfocarse en temas más prioritarios. Pero son casos ya, digamos, mucho más, un poco más severos, ¿no? ¿Qué también cambia esto? Pues que se cambie de ministro a cada rato, ¿no? Que se cambie de presidente a cada rato. También es un problema que tal vez no lo sintamos, ¿no? Los que tenemos un trabajo seguro y tenemos, digamos, un flujo mensual, no lo sintamos tanto, ¿no? Pero las personas que sí realmente no tenían este beneficio, sí van a sentir, ¿no? Que el cambio de presidentes, el cambio de ministros, ¿no? Como que retrasa un poco, bueno, no un poco, no retrasa bastante en sí al país. Pero bueno, entonces, el sistema de abastecimiento, pues decíamos, ¿no? Que este conjunto de principios, normas, etcétera, ¿para qué? Para la provisión de bienes, servicios y obras orientados a los resultados. ¿A través de qué? A través de los procesos de la cadena de abastecimiento. Otra vez hablamos aquí de proceso, ¿ya? Pues este es un término que va a estar siempre, cuando yo hablo de sistema, ¿ya? De cualquier tipo de sistema, sí o sí tengo que hablar de dos cosas, ¿no? Procesos y procedimientos. Es más, las normativas, los principios, las técnicas e instrumentos forman parte de los procedimientos, ¿ya? Forman parte de los procedimientos. Y los procesos también forman parte de los procedimientos. Entonces, ¿cuál es la finalidad, digamos, del ente rector? Tiene por finalidad un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos asignados a las entidades del sector público, digamos, y este sistema de abastecimiento, ¿no? Que también forma parte muchas veces del área logística o de la cadena de abastecimientos, es una de las partes más críticas y una de las partes donde todavía no se logra, digamos, erradicar al 100% o no se encuentra la forma de erradicar, digamos, temas de corrupción, ¿no? Porque ¿dónde, digamos, surge esto, ¿no? Cuando hay una necesidad y queremos, por ejemplo, un bien, ¿no?
digamos, el hecho de que ya así, ¿no? Hacemos una licitación o una convocatoria o subasta inversa, qué sé yo, pero muchas veces ya se elige, digamos, al ganador a dedo, ¿no? Y claro, no, pero todo está en el SEAS, es transparente, sí, pero al momento de hacer las observaciones técnicas, ¿no? El expediente, ahí es donde a veces, muchas veces se falla. Y lo mismo pasa con los servicios, ¿no? Sí, a veces, bueno, por ejemplo, contratación de personal, ¿no? Necesitamos servicio de un ingeniero, de un administrador, no sé, ya, pero ¿dónde está, digamos, dónde ellos pueden, digamos, saltarse el principio de transparencia, por así decirlo, en las entrevistas? ¿No? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que haces un buen examen, ¿no? Tienes una buena calificación, pero al momento de pasar tu entrevista, como la entrevista muchas veces es personal, ¿no? Y simplemente tú ves como resultado el puntaje que tienes y a veces no te da opción, ¿no? No te da opción a reclamo. Y peor aún, ¿no? Esto se ve también peor aún en las obras, ¿no? Con la excusa de que el proyecto nunca cumple el tiempo, ni cumple el costo, ¿no? Pero bueno, vemos muchas obras por ahí sobrevaloradas. Entonces, digamos, es parte de que el sistema aún no funciona de manera óptima, sobre todo en esta parte, ¿no? De abastecimiento. Luego tenemos la gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no? A cargo de la Dirección General de la Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Que es, digamos, el ente rector. Se define como la evaluación y validación ya de los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público y la administración del registro de dichos ingresos. En este caso, con transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. Bueno, eso lo dice obviamente otra vez la teoría, ¿no? La teoría me dice así, pero muchas veces, a veces cuando se contrata personal por terceros, ¿no? El famoso, se me acaba de ir el nombre de la organización por terceros, no, muchas veces se omite esto, ¿no? Se pasa por alto esto de acá. Y, inclusive algunas entidades han estado ya prohibiendo la contratación como locador de servicios, ¿no? Como locador de servicios, ¿ya? Pero bueno, ¿cuál es la finalidad, digamos, que tiene por contribuir, digamos, la asignación y utilización eficiente de dichos recursos? Que es a través de la implementación de la planilla única de pago y de otros instrumentos, ¿no? Garantizando, ¿qué cosa? La sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal. Aquí hay un tema muy interesante con el SIAF, ya, porque el SIAF tiene un módulo o tiene una conexión con RENIEC, ¿ya? Tiene una conexión con RENIEC. ¿Alguien tiene una idea del por qué SIAF tiene una conexión con RENIEC o entiende? ¿Alguien puede activar su micrófono sin ningún problema? No hay inconveniente. O en cualquier momento de la clase puede levantar la mano o simplemente interrumpirme sin la necesidad de levantar la manito, ¿ya? Y hacer una intervención, una acotación, consulta, no sé qué sé yo. Entonces, le decía, ¿no? Que el CIAF tiene una conexión con RENIEC. ¿Alguien sabe por qué tiene el CIAF una conexión con RENIEC? Porque hace unos años se escandalizó bastante, ¿no? Sobre todo creo que fue si mal no recuerdo, en el Congreso, ¿ya? Donde se vio, pues, en sí ya tenía, ¿no? Cuando pasó ese problema ya tenía la conexión a RENIEC, pero cuando se empezó a hacer el problema mucho más mediático, ¿no? Se empezó a poner mucho más seriedad a esta conexión. ¿Alguien sabe cómo ¿Alguien sabe por qué tiene esta conexión a RENIEC? Si hablamos de recursos humanos, ¿no? Si volvemos aquí, decimos, ¿no? Que queremos un tema de transparencia, legalidad, eficiencia, eficacia. ¿Alguien tiene una idea de por qué, digamos, el CIAF va a estar relacionado con RENIEC? A pesar de que CIAF es parte administrativa y RENIEC no tiene nada que ver perdón, financiera y RENIEC no tiene nada que ver con temas de finanzas, ¿no? Su objetivo en sí no es finanzas. Mira, hace poco, bueno, como le decía, no, hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, ya, pero salió el caso de que salieron dos casos, ya uno que un congresista tenía empleados y que esos empleados habían fallecido, ¿no? Habían fallecido hace un tiempo, pero él le seguía, exacto, ¿no? Por contrato fantasma, y este congresista le seguía generando pagos. Y lo mismo pasó, ya luego se hizo más mediático, cuando unos trabajadores del Banco de la Nación, ya, estaban cobrando pensiones también de ciudadanos, ciudadanas que ya habían fallecido. Entonces, era un tema bastante, bueno, en su tiempo se dio bastante fuerte, ¿no?
Entonces, ¿para qué nos sirve el SIAF, ¿no? La conexión con RENIEC? Uno, para validar la identidad de la persona que va, digamos, a que se le va a hacer un movimiento financiero, ¿no? Ya sea en este caso depósito. Entonces, ¿qué hace RENIEC? Te evalúa la identidad, ¿no? Y también te está evaluando, RENIEC, si es que esa persona está viva, ¿no? Está activa, o tiene las condiciones, ¿no? de ejercer, porque ya saben que RENIEC te registra tu dirección, tu nombre, teléfono, edad, que también es importante, ¿no? No parece que de repente tengas ahí como técnico de mantenimiento a un señor que tiene pues casi 90 años, ¿no? Sería bastante ilógico, ¿ya? Y para esos temas también está en este caso relacionado el SIAF con RENIEC, ¿no? Sobre todo para validación de identidad y, como dice su compañero, para no contratar empleados fantasma, ¿no? Bueno, eso sería ya, digamos, muy extremo si yo contrato a alguien que no exista, ¿no? En RENIEC, o un empleado, un nombre que yo me haya inventado. No, lo que sí se daba ahora era que se contrataba empleados, ya, que también eran, obviamente, digamos, calzaban dentro del concepto de empleado fantasma, pero que estos empleados no trabajaban en la entidad, ¿no? Generaban su recibo, generaban todo, ¿no? Y le entregaban al jefe, ¿no? Y el jefe se agarraba el 50% del sueldo y el otro 50% se agarraba el empleado, y ahí es donde entramos, ¿no? ¿Y cómo se da esto con los contratos aquí de locador, ¿no? Porque saben que un locador no tiene un registro de hora de entrada, no tiene un registro de hora de salida, ¿no? Simplemente al locador se le paga cuando él hace su informe, ¿no? El jefe la prueba logística, y ya. Ahí está, él es el producto de mi trabajo, y acá están. Y muchas veces ese informe es, pues, es cualquier cosa, ¿no? No hay un control realmente, no hay un control realmente estricto en este aspecto, ¿no? Pero bueno, entonces lo que se busca, ¿no? Con la gestión fiscal, ya, perdón, con la gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no? Es eso, ¿no? Evitar ya estos tipos de actos, ¿no? ¿Con qué? Con transparencia, legalidad, eficiencia, eficacia. Bueno, como otra vez más le digo, esto queda, pues, en la teoría, ¿no? Que muchas veces en la práctica no se da. Entonces, el marco macroeconómico multianual, ¿no? Teníamos el 2020, 21, 22 y 23, que comprenden 4 años, ¿no? Pero dice, ¿qué es el marco macroeconómico? Dice un documento, ya vamos referenciando que es un documento que contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales oficiales, ¿no? Aprobadas en sesión de Consejo de Ministros del 2021 en el año 2019, con opinión previa del Consejo Fiscal. Con estas proyecciones se elabora un proyecto de ley de presupuesto del año del sector público para el año fiscal 2020. Ahora, no sé en qué año, bueno, no tengo ahorita una idea, un recuerdo en qué año empezó el cambio así abrupto de presidentes, de ministros. No, obviamente, pues este documento, ¿no? Que contiene estas proyecciones macroeconómicas, obviamente no se van a cumplir, ¿no? Porque muchas veces decíamos, ¿no? Un ministro, ¿no? Que entra con un gobierno, pero que el ministro dura un mes y ya se va, pues el ministro ni siquiera ha terminado de instalarse, ¿no? Y ya se está retirando. Y otro ministro lo pasan 3 meses, se va de la misma forma, ¿no? Apenas se terminó de instalar y recién va a empezar a trabajar, pues ese es bastante complicado, ¿no? De que estas proyecciones se cumplan. Bueno, pero más o menos aquí nos da la idea de cómo se genera esto, ¿no? Este documento, ya para, supuestamente, en teoría, digamos, lo normal sería, ¿no? Que entre un presidente, formule este documento por su periodo de administración, ¿no? Por su periodo de administración, pero en este caso son proyecciones, ya son proyecciones, no es presupuesto, es una cosa distinta, ¿no? Son netamente proyecciones. Entonces, en el marco macroeconómico multianual, que ahora lo vamos a conocer como 3Ms, por así decirlo, ¿no? Se resalta la importancia de la modernización del sector público, cuyo objetivo primordial es proveer bienes y servicios de calidad para los ciudadanos. Ahora, como les había mencionado, el tema de modernización público, digamos, las políticas de modernización pública, ya han caducado en el año 2021. Tenemos otras políticas de modernización pública proyectadas del 2000 al 2030, ya con cara al 2050. Sería interesante también que ustedes den una leída a esto, ya primero empezando con el que caducó al 2021, de repente por ahí lo busco y también se los paso como material complementario de lectura, ¿no? Vean cómo el Perú pensaba que debería funcionar hasta el año 2021, ¿no? Son esas políticas que decían, deberíamos tener un gobierno digital, un gobierno abierto, un gobierno electrónico, ¿no? Con la gestión por procesos ya terminada, que no sé qué, y un montón de cosas más, ¿no? Y ustedes, a ver, si leen y se dan cuenta que la realidad muchas veces es distinta, ¿no?
o de repente en la entidad donde están trabajando, ¿no? Cumple o no con estas políticas. Aunque como es una política, en teoría debería cumplir, ¿no? Debería estar ahí al 100%. Sobre todo cuando me tocó trabajar en la parte de gestión por procesos, ¿no? Muchas entidades no sabían qué era, no sabían cómo se trabajaba con gestión de procesos, o si lo tenían por ahí nada más, ¿no? Como un documento más que lo armaron, lo firmaron y ya quedó ahí, ¿no? En el olvido. Y de una o de otra forma, estas políticas ayudaron a que, ¿no? Den cierto grado de importancia, entre comillas, a estas políticas, ¿no? Y luego revisen, ¿no? Las políticas de modernización al 2030. Ya, ahora, estas políticas al 2030 más se basan en los principales problemas que se presentan en los ciudadanos, ¿no? Parece que han tomado datos estadísticos de ahí, ¿no? Viendo cuáles son los principales problemas digamos, puede observar un ciudadano común y corriente, ¿no? O percibe un ciudadano, y en base a eso se han, pues, proyectado estas políticas de modernización, que no sé si fue el presidente Castillo, o fue un presidente, creo que fue del año 2000, estamos en 2022, que se aprobó este plan. No sé no sé qué gobierno lo aprobó, pero sería interesante que ustedes lean, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte económica o la parte financiera, parte de eso, ¿no? Parte de un problema. Yo no puedo gastar plata por gastar, ¿no? El Estado no puede darse el lujo de decir, mira, me sobró pues 1 millón y me lo gasto, ¿no? El Estado gasta el dinero en base a las necesidades, ¿no? Y las necesidades, ¿en base a quién? Pues en teoría, en base a las necesidades del ciudadano, ¿no? Si el ciudadano necesita un sistema de salud y de seguridad, pues construye hospitales modernos. Si el ciudadano necesita un colegio de calidad, ¿no? Una educación de calidad, pues construye colegios modernos, y es donde empieza a gastar, ¿no? Y en esas políticas de modernización de 2030, ya ellos han identificado ahí varias problemáticas, entre comillas, ¿no? Que perciben los ciudadanos, y el presupuesto está orientado a, digamos, que esas problemáticas desaparezcan, ¿no? Que esas problemáticas no dejen de ser problemas, ¿no? Ni siquiera creo que en esas políticas se han enfocado en todas, se han enfocado en las que más, digamos, se repiten. Pero bueno, dice, la participación del Estado en la provisión de servicios públicos de calidad, ¿no? Tenemos, por un lado, en el gráfico, la necesidad de infraestructura y mejora de los servicios públicos. Ya tenemos aquí la modernización del Estado, ya, las compras públicas eficientes, ¿no? Cómo vamos a dar, digamos, digamos, el correcto desarrollo de este marco macroeconómico multianual. Ya, el adecuado sistema de abastecimiento. Otra vez aquí vamos, ¿no? Al hecho de no comprar lo que no necesitamos. Ya no sé en qué tiempo hubo un congresista, ¿no? Que tuvo la idea de modernizar su oficina, quería nuevos televisores, quería, no sé qué. Hace poco salió también un escándalo, ¿no? Que creo que fue el, el gobierno de turno, que en plena época donde los limones estaban caros, y ellos compraron algo de 200.000 soles solo en limones, ¿no? A veces a nosotros nos puede parecer bastante raro, pero bueno. Todo esto se hace ¿con qué objetivo? Pues con un único objetivo y fin, ¿no? Que todo país tiene ese objetivo, ¿no? Digamos, como objetivo general principal, no es que los ciudadanos o los peruanos reciban los servicios públicos de calidad. La modernización se gestiona bajo una perspectiva multianual, ¿no? En cumplimiento del marco macrofiscal vigente, y se vincula a los planes y o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo, como el sistema de planeamiento estratégico, ¿no? La política general del gobierno y el marco macroeconómico multianual. Entonces, la política general de gobierno, pues, ¿quién lo propone? Pues lo propone el gobierno de turno, ¿no? Por eso que antes que un presidente postule, no muchas veces el jurado pide, ¿no? ¿Cuál es tu plan de gobierno? ¿No? A ver, mándame el documento para revisarlo, etcétera. Y si es que por haber ese plan de gobierno no está orientado, digamos, ¿no? A lo que realmente el país necesita, pues se hacen observaciones, y hasta el mismo partido político debería aprobar este tema, ¿no? Pero bueno, la implementación de la modernización, dice, se va a realizar de forma gradual y se reflejará en una mejora de la gestión de los recursos fiscales destinados al capital humano empleado en el Estado. Entonces, estas políticas de modernización, como les mencionaba, no tenemos ahora el vigente de 2030 con cara al 2050, ¿no? Como ven, son casi 20 años que estamos teniendo estas políticas. Y no son, digamos, políticas que se van a implementar ya en un trimestre, en un semestre o en un año, ¿no? Son políticas que se implementan de manera gradual, poco a poco, no vamos viendo, pero sí tenemos
tenemos plazos, ¿no? Tenemos plazos que cumplir. Lo que se complementa con una estrategia de meritocracia en la contratación por medio del avance del servicio civil. Bueno, esto también es otro tema bastante debatible, ¿no? El tema de la meritocracia en el sector público, ¿no? Sobre todo otra vez por el tema de, de la corrupción, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a detalle de esto, pero eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? La teoría dice, ¿no? Que tenemos que tener una estrategia de meritocracia, ¿no? Así nos dice la teoría, ¿no? ¿Sabes? El funcionamiento o la aplicación de esa teoría termina siendo muchas veces distinta. Se requiere asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo de toda la cadena logística necesaria para atender las múltiples necesidades de la población. Esto implica una mejora del capital humano con énfasis a la meritocracia, ¿no? La adquisición adecuada y oportuna de materiales, mobiliarios y equipamiento, y el despliegue de la infraestructura pública con enfoque de cierre de brechas. Bien. Bueno, esto lo vamos a entender más adelante cuando hagamos un ejemplo. Ya vamos a poner, no sé si un hospital o un colegio, no sé, y vamos a ver cómo todos estos conceptos, ¿no? Lo vamos a ir viendo reflejado cuando empecemos a estudiar un caso. El decreto legislativo 1440, ya del Sistema Nacional de Presupuesto Público, fue publicado el 16 de septiembre de 2018 y tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público integrante de la Administración Financiera. Donde esto hablaba, ¿no? De en caras del marco macroeconómico mundial 2020 y 2023, este decreto. Obviamente, cada vez termina el plazo, ¿no? Se generan nuevos o se modifican los decretos para modificar también las fechas, y esas fechas van de acuerdo también a las necesidades que se tienen. Luego tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, no es que otra vez vamos al concepto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos. Entonces, ¿para qué? ¿O para qué me ayudan? ¿Qué sirven? ¿Qué me ayudan? A conducir el proceso presupuestario de las entidades públicas. ¿Quién es el ente rector? Es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿ya? Que tiene por finalidad promover la eficacia y eficiencia del mencionado proceso, ¿ya? Orientando el logro de resultados prioritarios y desempeño institucional, en consistencia de las políticas públicas en cada una de las fases del ciclo presupuestario, como son la programación multianual, la formulación, aprobación, ejecución y la evaluación. ¿Ya? Esto es con respecto al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, ¿qué es el presupuesto público? Nos dice que el presupuesto público es un instrumento, ¿no? de programación económica y financiera de carácter anual. Ya se otros preguntado, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? ¿No? Entonces ahora sabemos que es al año, ¿no? Anual. ¿Ya? El cual es aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Lo que también decía, ¿no? Que el Poder Ejecutivo envía ese presupuesto al Congreso, y el Congreso tiene que aprobarlo, ¿no? Que se encarga de asignar los recursos para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ahora, ¿cuáles son los principios de este proceso, ¿no? Entonces, de este proceso presupuestario. ¿Cómo yo armo o en base a qué armo mi presupuesto? Entonces, tiene que seguir este principio. Dice, primero, la eficiencia en el uso de los recursos. Ya el presupuesto descentralizado, la multinacionalidad de los gastos, la infraestructura y competitividad, y las reglas fiscales y sostenibilidad de las finanzas. En teoría, pues, el presupuesto, ¿no? que se lleva cada año ya debe tener estos principios, ¿no? O bajo estos principios se debe de estructurar el presupuesto. Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero tenemos la programación multianual, ya la formulación y aprobación presupuestal. Luego tenemos la ejecución del presupuesto, ¿no? Y tenemos la evaluación presupuestaria. ¿Ya? Entonces, el proceso presupuestario lo conforman, ¿qué cosa? 3 fases, ¿no? Y aquí en la ejecución, creo que por ahí uno de sus compañeros hablaba de las modificaciones, ¿no? Que también se pueden dar modificaciones presupuestales, así como los índices de distribución. Ahora, no significa, Garón, que este es el dinero que te doy y no te voy a dar más, ¿no? Es el dinero que tienes que gastar, independientemente de lo que pase. Si ponemos ejemplos un poquito más, digamos, extremos, la pandemia hizo, pues, que este presupuesto, ¿no? Se modifique. Si yo, digamos, ¿cuándo inició la pandemia? Creo que 2020, 2019, ¿no? Si yo, vamos a suponer que sea 2019, si yo en el 2018 mandé un presupuesto para el 2019 y justo ahí inició la pandemia, y digamos no tenía
previsto, ¿no?, al 100%, pues obviamente necesitamos unas modificaciones en el presupuesto y en las prioridades, ¿no? Luego sigue la evaluación presupuestaria, que significa dar un control, ¿no?, y un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto. Ya, entonces, esas son las actividades de seguimiento y evaluación. Esto sí creo que no vamos a entrar a detalle, ¿ya? Las diapositivas se lo va a pasar o van a encontrar ustedes en su aula virtual para que las puedan descargar y si les interesa, pues, para que lo puedan leer. Luego tenemos las leyes de presupuesto público. En este caso, tomando como ejemplo 2018, se publicaron, dicen, 3 leyes de presupuesto público para el año 2019. Ya, la 30879, ya que aprueba un presupuesto por un monto de 168.000 millones de soles aproximadamente, destinados al gobierno central y a las instancias descentralizadas del Estado. Pero, ¿qué significa? Que estos 168.000 millones de soles, ¿no?, que es bastante plata, dice que se le da al gobierno central, ya. Pero el gobierno central, ¿de dónde ha llegado, digamos, a este monto, ¿no? ¿Quién le ha dado este monto al gobierno? Para eso están, ¿no?, los ministerios. Los ministerios. Y cada ministerio, ¿no?, tiene diferentes entidades a su cargo. Como por ejemplo, el Ministerio de Salud. ¿Qué entidades tenía a su cargo? Hospitales, ¿no?, postas. ¿Qué más? Inclusive hay otras entidades, ¿no?, que no necesariamente están orientadas al sector salud, pero que sí forman parte, digamos, del ministerio, ¿no? Y si hablamos de colegios, de educación, tenemos los colegios, ¿no?, las UGELes, los institutos públicos, ¿no?, inclusive creo también las universidades públicas, ¿no? Entonces, cada entidad, ¿no?, envía su presupuesto de lo que va a gastar. Por más chiquita que sea la entidad, necesita presupuesto, ¿no? Por más pequeña que la entidad sea, necesito un presupuesto. Entonces, todos ellos envían, ¿no?, qué es lo que vamos a necesitar, levantan las observaciones, etcétera, etcétera. Una vez que se le aprueba, ¿qué hacen los ministerios? Reúnen todo, ¿no? Reúnen todo, hacen un conglomerado total, y ese resultado, ¿no?, de esa suma, de ese conglomerado, da el monto, ¿no? 668.000 millones de soles. ¿Ya? Y aquí, digamos, ¿y este presupuesto qué abarca? Pues abarca todo, ¿no? Bienes, servicios y obras, ¿no? Tienen que abarcar todo. Hasta el borrador que usen en la oficina también está abarcado. El lapicero que voy a utilizar también. No sé, pues los materiales de limpieza que van a utilizar para que limpien la oficina, si es que no está terciarizado, también necesitamos. Aún estando terciarizado, necesitamos plata para pagarnos a la empresa que va a limpiar, o necesitamos plata para pagar a la empresa de seguridad. Todo ya va ahí, ¿no?, armado, y el gobierno central es el que se encarga de enviárselo al Congreso, el Congreso lo aprueba y se le da el monto, en este caso al gobierno central. El gobierno central es el encargado de distribuir ese dinero, ¿no?, como acá menciona, ¿no?, a las instancias descentralizadas del Estado. Luego tenemos la ley 30880, la ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal, en este caso estamos tomando el ejemplo del año 2018-19, ¿no?, que establece los recursos estimados que financian los créditos presupuestarios aprobados en la ley de presupuesto. Luego tenemos la ley 30881, que es la ley del endeudamiento del sector público para el año fiscal 2019, que determina las reglas para el endeudamiento del sector público, en este caso para el año fiscal 2019. Bien, entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta de lo que se ha tratado. Si es que no, pues continuamos con la clase. Obviamente, esta parte teórica la estamos tocando así de manera general, ya no estamos entrando a detalle, porque si nos ponemos a revisar el tema de presupuestos, seguimientos, vamos a tener que abarcar más inclusive se podía poner un solo curso, ¿no? Podíamos hablar un solo curso, inclusive hasta nos quedaría chico hablar un solo curso del sistema de tesorería, de presupuesto, ¿no? Porque hay especializaciones bastante amplias en ese sentido. Bien, simplemente estamos dando unas pinceladas, ¿no?, para entender más o menos el proceso, el funcionamiento, ya, porque el SIAF, ¿no?, o los sistemas que vamos a revisar, ¿no?, son las herramientas que ayudan a este proceso. Bien, entonces, continuamos.
Dice, luego tenemos la programación multianual presupuestaria, ¿no? Que es la primera fase, dice, del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las asignaciones presupuestarias multianuales, ¿no? Que es la APM. Entonces, esta programación multianual presupuestaria, ya, digamos, dentro del proceso presupuestario es la primera fase, ¿no? Y en esta primera fase hacemos una estimación. ¿Qué significa una estimación? Es que yo más o menos no calculo que podría gastar esto, ¿no? Aún, digamos, no es un monto confirmado, solamente, como aquí menciona, es una estimación, ¿ya? De las asignaciones presupuestarias multianuales. En este caso lo vamos a conocer desde ahora en adelante como APM de los 3 años consecutivos siguientes para el logro de las metas, productos y inversiones vinculadas ¿a qué? A los resultados priorizados en las leyes anuales de presupuesto, a los resultados sectoriales y a los objetivos estratégicos de las instituciones, ¿no? Priorizados en las instancias correspondientes según corresponda a la entidad. Y aquí, digamos, la parte, ¿no? Entonces, esta estimación que se hace ya va a estar, digamos, sujeto a 3 cosas, ¿no? Uno, a la priorización en las leyes anuales de presupuesto, ¿ya? Porque las leyes que estábamos mencionando anteriormente. Luego también tiene que ver a los resultados sectoriales, ¿no? ¿Por qué los resultados? Porque si una entidad, ¿no? Cuyo fin tenía, pues, no sé, vamos a poner otro ejemplo extremo, ¿ya? Aunque, digamos, el área de maternidad o el área de, bueno, vamos a decir de maternidad, ¿no? Está, uno de sus objetivos era, ¿no? De reducir el embarazo en adolescente, pero conforme han pasado los años, le hemos aumentado el presupuesto y aún así el embarazo adolescente, pues en adolescentes ha aumentado más, ¿no? De repente, pucha, no es tan eficiente la gestión, ¿no? De esa área. Entonces, a eso nos referimos con los resultados sectoriales o lo que buscamos. Y por último, tenemos los objetivos estratégicos institucionales priorizados, ¿no? Objetivos estratégicos nos referimos que del objetivo, ¿no? De los objetivos generales, específicos, etcétera, planteamos las estrategias, ¿no? ¿En base a qué? A los objetivos, y por eso lo denominamos objetivos estratégicos, ¿no? Si volvemos al ejemplo del área de maternidad de un hospital, ¿no? Que uno de sus objetivos es reducir el embarazo en adolescente, ¿no? Ahí, digamos, los encargados de esa área tienen que decirnos cuál es su plan operativo, ¿no? La parte operativa o se refiere a qué cosas van a hacer ellos para que este porcentaje de embarazo en adolescentes disminuya, ¿no? Ahí pueden poner, ¿no? Pues campañas, charlas, ¿no? Educación sexual en colegios, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué necesito yo para hacer esa operatividad? De repente, para la charla, ¿qué necesito? Volantes, necesito, pues, preparar talleres, contratar docentes, y así un montón de cosas, ¿no? Y de ahí es donde van saliendo los presupuestos. Entonces, aquí dice, ¿no? Dependiendo o según corresponda a la entidad. Y estamos viendo como ejemplo, pues, un hospital, ¿no? Digamos, la educación tiene diferentes objetivos, ¿no? El ámbito, obviamente, el ámbito de educación tiene diferentes objetivos al ámbito de salud, y así no podríamos estar revisando cada entidad del Estado. Entonces, nos quedamos con esta parte, ¿en qué? ¿En qué nos centramos? De que cada entidad del Estado, por más pequeña que sea, ¿ya? Porque sí hay entidades que son relativamente pequeñas en otros sectores, ¿ya? Como por ejemplo, bueno, el ANA es relativamente nuevo, ¿no? Una entidad nueva, pero no es tan nueva en sí. Yo que estoy en Huánuco, el ANA tiene un edificio aquí en Huánuco, es un salón nada más, bueno, es una casa con 2 cuartitos, esa es la oficina del ANA, ¿no? Es una, digamos, físicamente, aquí en Huánuco es pequeño, sí es pequeño, ¿no? Pero digamos, aún así, por más pequeño que sea, necesitamos un presupuesto. Aún así, el ANA de aquí de Huánuco tiene sus objetivos, ¿no? Tiene sus estrategias, tiene su plan operativo, por lo tanto necesita un presupuesto. ¿Qué más tenemos? La programación multianual presupuestaria. De acuerdo al decreto legislativo 1432, publicado, obviamente, vamos al ejemplo del 2018-19, ya la programación multianual tiene como uno de sus principios vincular los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Es decir, ya, acá me dice que los objetivos nacionales ya deben estar vinculados a los objetivos regionales y locales, pero esto vamos a interpretarlo al revés, ¿no? El objetivo local debe estar relacionado con el objetivo regional y el objetivo regional debe estar relacionado con el objetivo nacional.
Y el objetivo nacional, ¿de dónde viene? Pues del gobierno a través de turno. Ahora, ¿por qué? Porque si yo pongo a un ministro, ¿ya? Obviamente está el presidente o el presidente, ¿no? Con sus ministros, ¿ya? Y cada uno de ellos, digamos, tiene un enfoque distinto, ¿no? Porque cada ministro que tú puedas tener ya tiene que estar, digamos, alineado al plan de gobierno y a los objetivos que tiene ese gobierno, ¿no? Porque no todos los gobiernos tienen los mismos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toledo, ¿se acuerdan del famoso SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública? ¿No? Que el SNIP ahora ya no funciona, ¿no? Digamos, Toledo entró con un objetivo más, ¿no? De estabilizar la economía, que no sé yo, creación del SNIP en su gobierno, pero ahora ya vemos que ya no existe el SNIP, ¿no? No está, ¿no? Ya no mencionamos al SNIP. Ahora está el Invierte PE, ¿no? Que ha cambiado, en teoría ha evolucionado de manera positiva, ¿no? Pero de repente el gobierno en ese tiempo era buscar la estabilidad, pero ahora ya conseguimos la estabilidad, ¿qué hacemos, no? Entonces vamos a mejorar esa estabilidad o hacerla más óptima. Entonces, esos objetivos van cambiando, ¿no? Y van cambiando en base a qué, obviamente, en base al plan de gobierno. Ahora, los gobiernos regionales, ¿no? Cuando piden sus presupuestos tienen que estar alineados a esto, ¿no? Si una municipalidad regional pide, ¿no? Construcción de colegios, que no sé qué, listo. Vamos a revisar si es que el objetivo, uno de los objetivos nacionales está, digamos, mejorar la educación, ¿no? Por lógica entendemos que sí. Entonces, si yo para mejorar la educación, ¿qué cosa necesito? Necesito un mejor colegio, mejores docentes, mejores herramientas para aprendizaje, etcétera, ¿no? Ahora, ese gobierno regional, ya, ¿de dónde ha sacado esos objetivos? De los gobiernos locales. Un gobierno local ya podemos decir un gobierno distrital, provincial, de centros poblados, etcétera, que ha visto que en su localidad o no hay colegio o de repente no tiene una infraestructura adecuada, se lo ha hecho conocer, ¿no? Si es, digamos, un centro poblado, va al gobierno distrital al provincial, provincial al regional, ¿no? Y regional al nacional. Entonces, para que esto funcione, esos objetivos tienen que estar alineados, ya tienen que estar alineados y digamos, de una otra forma, en sincronía, ¿ya? Sincronía. ¿Y dónde se establece eso? Pues en el planeamiento estratégico del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? En el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Bien. Ahora aquí dice que se prioriza, ¿no? Y con la priorización y asignación multianual de los fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Y acá hay un tema bastante interesante que muchas veces se pasa por alto, ¿no? El tema de la priorización. Ya el tema de la priorización. Aún, digamos, estamos en el país, no estamos un poco flojos cuando hablamos de temas de priorización, ¿ya? Porque no sé si ustedes han escuchado, hace un par de años hubo una noticia de un alcalde, creo que fue en Arequipa, si mal no recuerdo, de un distrito o distrito poblado, yo creo, que había mandado a construir un parque con temática de dinosaurios, ¿no? En ese distrito, o en ese poblado, no sé. Y había gastado no sé cuántos millones de soles construyendo ese parque, y cuando en ese distrito ni siquiera tenían agua potable, ni siquiera tenían un sistema de saneamiento, ¿no? Entonces, cuando se le preguntó al alcalde, se le hizo el reportaje, se dijo, ¿no? ¿Por qué ha priorizado así su dinero, no? No es que los chicos necesitan también conocer y necesitan tener un lugar para divertirse, pero si nos ponemos a analizar, la priorización, digamos, de un parque, inclusive con temática de dinosaurio, está por encima de los servicios básicos, ¿no? Como puede ser agua, como puede ser, digamos, el saneamiento del desagüe, como puede ser inclusive la luz, ¿no? Y a veces también pensamos, ¿no? En esa piscina con arena que hicieron en San Juan de Urigancho. Digamos, San Juan de Urigancho ya está, digamos, completo al 100% todas sus necesidades básicas como para darme el lujo de entrar a otros gastos, ¿ya? ¿No? Entonces, este tema de priorización, ¿no? Que aquí nos menciona, aún, digamos, no está tan claro, ¿no? Y a pesar de que se hace, ¿no? A pesar de que se vuelve mediático y todo ello, pues desgraciadamente, ¿no? Aún no tenemos un control bastante estricto, ¿no? En este tema. Y a veces cuando se pide, ¿no? Del por qué han hecho eso, ¿no? Pasa el proceso, pasan los años y la gente se olvida o aparece otro caso mediático más grave, no sé, y pum, ya se le deja tomar importancia y queda ahí, ¿no? En el aire. Pero bueno, eso es como un paréntesis en este aspecto, ¿no? Un tema de priorización, ¿no? Y ustedes cuando, si por ave, pues más adelante
o de repente tienen un cargo alto, o llegan a tener un cargo alto, pues hay que tener bastante en claro, ¿no? Las prioridades que deberíamos tener al momento de ejecutar el dinero. Y no solamente pues, en el trabajo, ¿no? Sino también, digamos, en el sector público, sino también en la vida personal, ¿no? Nadie gasta dinero, digamos, de los alimentos, ¿no? O pone, digamos, el dinero en fiestas, diversión, en el alcohol, por encima del dinero a los alimentos, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? En algunos padres peruanos, pero hay que tener, ¿no? Prioridades al momento de ejecutar los gastos, ¿no? Saben que el dinero es un recurso finito, ya que no lo podemos ir a sacar de la tierra, de un árbol, ¿no? Hay que trabajar duro para poder tener ese dinero. Pero bueno. Luego tenemos conceptos de presupuesto por resultados, ¿no? Que es una de las herramientas derivadas de la NGP y de la GPR. ¿Ya? ¿Qué cosa era NGP? ¿Se acuerdan? ¿O qué era GPR? ¿No? Gestión de procesos por resultados, y la PPR, ¿qué era? Ya, esos términos vamos a tenerlos en cuenta, ¿ya? Que consiste en una estrategia de gestión pública que vincula a la asignación de recursos a productos y resultados medibles. ¿A qué nos referimos con medibles? La gestión, poco a poco, de la gestión financiera, ya tiene un enfoque cuantitativo. ¿A qué me refiero cuantitativo? Es decir, que se basa en números, ¿no? Yo tengo que, si yo gasto algo, debo ese resultado del gasto, ya los resultados yo lo debo ver de manera cuantificable. Ahora, ¿de qué manera? Por ejemplo, si, digamos, yo tenía un colegio, ¿no? En X distrito, ya, donde los alumnos, pues, la capacidad de ese colegio era para 200 alumnos, ¿no? De primaria. Pero en sí en la zona habían 300 alumnos. Lo que a mí me hacía eso era que, pues, o ponía doble turno, ¿no? De alumnos y contrataba y pagaba más a los docentes, que me generaba más gasto, ¿no? O disminuía la hora de aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, sea cual sea el motivo, ¿no? Siempre voy a tener que perjudicar algo. O gasto más plata o doy menos servicio de calidad. Pero ¿qué pasaría si el colegio, ¿no? En vez de tener su capacidad para 200, aumenta y construye y tiene una capacidad para 500 alumnos, ¿no? Divididos bien en las aulas y todo ello? Ya, digamos, mi indicador que era de capacidad de 200, ahora mi indicador es de capacidad 500. Y estamos teniendo ahí un número cuantificable, ¿no? De 200 pasé a 500. Bien, ahora, ¿qué más? Y no solamente es ahí, ¿no? ¿Qué más podemos analizar? Analizamos la calidad, ¿no? Si que el colegio realmente cumple con las condiciones o no. Porque el hecho de que yo aumenté mi capacidad de alumnos puede significar que simplemente construí 4 paredes, un techo y ya está, ¿no? Pero no tengo, digamos, unas carpetas adecuadas, no tengo una pizarra adecuada, no tengo a los docentes adecuados, etcétera. También ahí empezamos a medir de otra forma y tratamos de buscar, ¿no? De que estos resultados sean medibles, cuantificables, ¿ya? Y no solamente medibles en de yo ver, ¿no? Sí, mira, ahí está el colegio, está construido, qué bonito, ¿no? No, digamos, mi gestión no debe acabarse en ver que ya algo está construido, si es una obra, si es un colegio, sino que esos indicadores de gestión, ¿ya? Tienen que ser medibles. ¿Y cómo los mido yo? Pues puedo medir la calidad, puedo medir el tiempo, ¿no? En este caso el porcentaje también, por ejemplo, porcentaje de alumnos que ingresaron, o de que terminan primaria y que saben leer y escribir, ¿no? Si antes mi porcentaje era, pues no sé, pues el 70%. Ahora con el nuevo colegio, este porcentaje ha aumentado un 90%. ¿He avanzado de forma significativa? Tal vez sí, ¿no? Porque hemos pasado de un 70 a un 90%. Ya a eso nos referimos con resultados medibles. No necesariamente ver, ¿no? La construcción de un colegio. Mira, sí, pues ahí está el colegio, ¿no? Qué bonito, pero realmente funciona, cumple con los objetivos, ¿no? Realmente estoy, digamos, logrando con el resultado. Por eso a esto nos referimos con presupuesto por resultado. ¿Y este resultado de dónde viene? Otra vez, viene del planeamiento estratégico. ¿Y de dónde viene el planeamiento estratégico? De los objetivos estratégicos. ¿De dónde viene el objetivo estratégico? Viene, pues, del objetivo estratégico local, regional, y el último viene a ser el nacional, ¿no? Como ven, todo está, pues, ¿no? Conectado, como si fuera un efecto en cadena, ¿no? Todo en sí tiene que estar relacionado. Bien, y todo este presupuesto por resultado, ¿para quién debe ser, digamos, o para quién debe ser orientado? Para la población. Eso dice la teoría, ¿no? Que todo esto, todo lo que gaste el Estado debe verse reflejado a favor de la población, ¿no? Por más que muchas veces nosotros no sintamos eso, ¿no? Pero bueno.
Entonces, ¿cuáles son las acciones del presupuesto por resultado? Dice, definir los resultados vinculados a cambios que permitan seleccionar problemas que afectan y generan el compromiso para alcanzarlos, ¿no? Presupuestar productos, en este caso hablamos de productos como bienes y servicios que inciden en el logro de los resultados, determinar responsables en el logro de los resultados, en la implementación de los instrumentos de presupuesto por resultados y de la rendición de cuentas de gasto. Ahora, ¿a qué nos referimos con los vínculos, ¿no? Que permiten solucionar los problemas? Ya, obviamente, los vínculos, ¿quiénes son, digamos, los gobiernos que más cerca están de la población? ¿No? Empezando ahora desde los centros poblados, porque ya hay municipalidades, ¿no?, de centros poblados, a los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales y los gobiernos centrales. Entonces, es el efecto, digamos, el orden jerárquico, desde un centro poblado hasta el gobierno central. Entonces, desde el gobierno, digamos, del centro poblado es donde se empiezan a hacer, inclusive el centro poblado se divide en más, ¿no?, en comunidades, y desde ahí se empiezan a desglosar las necesidades, hasta llegar al gobierno central, y que esas necesidades tienen que estar alineadas, o siempre están casi siempre alineadas con los objetivos del gobierno. A eso nos referimos con resultados vinculados. Ahora, el presupuestar bienes y servicios, ya, que inciden en el logro del resultado. Es decir, si yo necesito mejorar, volvemos al ejemplo del colegio, el porcentaje o reducir el porcentaje de alfabetismo en X zona o en X centro poblado, ¿qué necesito, no? Necesito, ¿qué cosa? Bienes y necesito servicios. ¿Con bienes qué podemos decir? ¿Un colegio? Sí, un colegio puede ser un bien, ¿no?, del Estado. ¿Qué más? Las carpetas, ¿no?, la pizarra, el material de estudio, los libros, etcétera. ¿Y cuáles son los servicios, no? El servicio, por ejemplo, el docente, ¿no? De repente, el problema no necesariamente es un colegio, ¿no? De repente el problema también es la alimentación, ¿no? De repente ellos, digamos, no captan rápido por una mala alimentación, y no solamente en este caso vamos a meter bienes como colegio, de repente podemos programar, bueno, como se hace ahora, ¿no? Como el Caliwarman, que es bastante criticado, los desayunos, los almuerzos, todos deben ayudar a que este indicador que he tomado como, por ejemplo, que es reducir el analfabetismo, ¿no? Disminuya. Todo eso va a estar alineado. Entonces, para yo, miren, mejorar ese indicador, tengo que tener, ¿qué cosa? Los bienes y servicios necesarios, ¿no? Y digamos, mi objetivo es, ¿no?, reducir el analfabetismo. Pues, ¿para qué voy a construir yo una piscina? ¿No me va a ayudar? No me va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, de repente, inclusive has recortado dinero en educación por construir tu piscina o por construir tu parque de dinosaurios, ¿no? Entonces, aquí también entran otros conceptos y otros principios, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y luego de esto, dice, debemos determinar los responsables que están en el logro de este resultado, ¿ya?, en la implementación de los instrumentos y la rendición de cuenta de gasto público. En este caso, ¿quiénes son los responsables? Los responsables políticos son los alcaldes, ¿verdad? Los alcaldes, ¿no?, del gobierno regional, incluido el presidente. Si es que la ejecución se ha dado de manera ineficiente, ¿a quién es el primero que culpan? Al alcalde, ¿no? Porque es así, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, porque muchas veces ellos son los que provocan esto, ¿no?, a través de la corrupción, tiene que ser así, porque él es un responsable político. Cuando un alcalde postula en vez de ser alcalde, sabe o tiene que saber a lo que se está metiendo. Él no puede decir, ah, no, yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que habían construido mal mi colegio, pero ¿cómo no vas a saber, no? Si tú eres la primera, digamos, el primer representante legal de un municipio, ¿quién es? Pues es un alcalde, ¿no? Ya sea distrital, provincial, etcétera. ¿Ya? Y si, digamos, abarcamos un proyecto, muchos más proyectos, debemos tener otras personas que van a ser responsables, ¿no?, de ese logro. Por ejemplo, en el caso de salud, ¿no?, la Dirección Nacional, la Dirección Regional de Salud, el director regional de salud es el responsable también de que esos objetivos de salud, o en el caso de Dirección de Educación, también se cumplan, ¿no? Entonces ellos son los responsables. ¿Y por qué determinados responsables? Para saber quién es digamos, el gestor, ¿no?, que se va a encargar de que esos objetivos se cumplan, de que esas estrategias se desarrollen, de que el plan operativo también se ejecute y de que ese cuadro de necesidades también se ejecute y que el presupuesto que yo le he dado también se ejecute. Entonces, todo es un tema ya, en este caso, de gestión, ¿no?, a cargo de las direcciones nacionales y de los gobiernos en todos sus ámbitos. Entonces, ¿cuáles son las acciones del presupuesto por resultado? Dice, establecer mecanismos para generar información sobre los productos, ¿no?, bienes y servicios, los resultados y las gestiones que se realizaron para su logro. Evaluar si están logrando los resultados a favor de la población, ¿no? Inclusive puede darse caso de que yo estoy ejecutando una obra,
ya termino la ejecución de una obra, ya, y ahí viene, ¿no? La post-evaluación, si que realmente, si que mi objetivo era, pues, ¿no? Uno de mis objetivos era reducir el índice de analfabetismo, y he construido un colegio bien bonito ahí, con las carpetas, he contratado un personal, pues programado, ¿no? Que los niños tomen desayuno, almuerzo, ¿no? Para que estén bien alimentados, y aún así, digamos, el porcentaje de analfabetismo no ha disminuido, pues habrá que analizar, ¿no? Habrá que ver bien cuál ha sido el problema, porque no necesariamente puede haber sido que hayas construido un mal colegio, ¿no? Que también es forma importante, sí, ¿no? Pero no es parte, digamos, no es el todo, no es parte del todo. Entonces hay que analizar ahí diversos factores. Y ese análisis, esos estudios nos ayudan, ¿no? El presupuesto por resultados. Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los recursos públicos, así como para la rendición de cuentas, ¿no? Introducir incentivos para promover a las entidades públicas que se esfuerzan hacia el logro de los resultados. Esto sí se está dando, ¿no? Que cuando una empresa, cuando una entidad pública logra su objetivo, no cumple, pues se le dan ciertos incentivos, ¿no? Que en algún tiempo, no me acuerdo en qué año fue, pues le daban incentivos económicos, ¿no? A los alcaldes, que eso también era bastante criticado, que creo que ya se dejó de dar esos incentivos, y se empezó a dar incentivos a los empleados, ¿no? Los empleados de las municipalidades, de las postas, del centro de salud, etcétera, ¿no? Si eso lo pasamos al ámbito privado, serían las utilidades, ¿no? Que las ganancias de una empresa privada, que en este caso son las utilidades, se reparten a los empleados, y eso también forma parte de un incentivo. Pero bueno. Ahora, ¿cuáles son las acciones? En este caso lo vemos de manera gráfica, presupuesto por resultados, ¿no? Y tenemos un ejemplo acá. Disminución de la desnutrición crónica, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, ¿no? Mejora del acceso de los pequeños productores a los pequeños mercados. Otros resultados. ¿Y todo esto en qué se resumen? En mejorar el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, cuando hablamos de bienestar, pues hablamos de educación, salud, alimentación, servicios de saneamiento, agua, luz, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que a nosotros se nos ocurre que de una u otra forma el Estado peruano puede ayudarnos. Inclusive, el Estado peruano tiene normas y políticas para las empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un ejemplo claro que, a ver, el Internet, o Ciptel, ¿no? Que es una entidad del Estado, dice que, ¿no? Que mínimo la empresa de telefonía debe asegurarte, pues, bueno, que yo recuerdo el último era el 40% de velocidad de Internet, ¿no? De lo que te ofrecen, ¿no? Entonces, de una otra forma, el Estado está interviniendo en una empresa privada, ¿para qué? Para que te dé por lo menos un servicio, por lo menos básico, ¿no? Que no de calidad, pero por lo menos básico, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? De que no solamente los servicios que te da el Estado ya van a estar sujetos a eso, sino que también los servicios que te pueden dar muchas empresas privadas, ¿no? Porque el Estado también saca leyes normativas que regulan a las acciones de algunas empresas privadas. Todo con el fin, ¿no? Con el gran objetivo de que, bueno, otra vez entre comillas, de mejorar el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, importante, sí, ¿no? ¿Por qué es importante el presupuesto por resultados? Porque usamos de manera más eficiente y eficaz los recursos públicos, tomamos las decisiones de manera decisiones más informadas, es decir, ¿no? Volvemos al ejemplo de la analfabetización. Si yo sé que tengo ese problema, pues empiezo a gastar el dinero para solucionar ese problema. Pero si no tengo ningún problema, ya, digamos, no es tan necesario, digamos, gastar tanto, ¿no? Sí, de repente gastamos poco, pero tal vez podemos mover o enviar el dinero a las zonas que realmente lo necesitan. Y a eso nos referimos con tomar decisiones informadas. Ya, lo que conlleva a una mejor calidad del gasto público. Bien, eso es con respecto a el presupuesto por resultados. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Todo claro? De repente continuamos. A ver, los escucho o los leo, mejor dicho. Pueden hablar, no hay ningún problema. ¿Ya? Si está todo claro, si es que no hay ninguna consulta, entonces continuamos. Luego tenemos, ¿no? La importancia bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La importancia, ahora tenemos el programa presupuestal, ¿no? ¿A qué nos referimos con programa presupuestal? Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que, integradas y articuladas, se orientan a proveer productos, ¿no? En este caso, productos nos referimos bienes y
servicios para lograr un resultado específico en beneficio de la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo completo. Otra vez, ¿no? Digamos, el programa presupuestal dice que es la unidad de programación, es decir, que vamos programando las acciones de las entidades públicas, ya que obviamente están integradas y articuladas. ¿A qué nos referimos, no? Que si hay un hospital, aquí va a estar integrado al Ministerio de Salud, no, si hay un colegio, tiene que estar integrado o articulado al Ministerio de Educación. Ahora, ¿y para qué, no? ¿Para qué necesitamos esta programación? Para orientar a proveer de productos, es decir, de bienes y servicios, ¿ya? En este caso, buscamos un resultado específico, dice que en beneficio de la población, pero en este caso, volvemos otra vez, ¿no?, al objetivo de la política pública. ¿El objetivo de quién? Del gobierno central, ¿no? Que digamos, que se hereda ese mismo objetivo al gobierno regional, del gobierno regional al provincial, y del provincial, por último, al local, ¿no? Entonces, en base a esos objetivos es de lo que yo voy a buscar, ¿no?, los bienes y servicios que me van a ayudar a mí a cumplir esos objetivos. Dice, resultados específicos. Tenemos como, por ejemplo, ¿no?, el cambio para solucionar un problema específico. ¿Qué necesitamos, no?, para solucionar ese problema específico? Podemos inclusive acá poner 3 productos, 3 bienes o servicios que necesitemos, y pues para yo lograr esto, ¿no?, estos servicios específicos, necesito pues obviamente el dinero, ¿no? Y ese dinero, ¿de quién se encarga? Pues de la inyección de las entidades públicas. Otra vez, ya vamos a poner otro ejemplo más adelante, un poquito más extenso, ya, sobre todo el programa, presupuesto por resultados, objetivos, etcétera, para entenderlo mejor, ya, cuando ya terminemos de ver la parte teórica. Entonces, ¿cuál es la importancia del programa presupuestal? ¿No? Asignar recursos para el logro de los resultados que beneficien a la población. Articular esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ya veamos central, regional y local. Evaluar el gasto público bajo la lógica causal, ¿no? Vincular la planificación con el presupuesto. ¿Cuál damos el seguimiento en el marco del programa del presupuesto por resultados? ¿No? El seguimiento es un proceso continuo, ¿ya? Es decir, que por el hecho que yo termine la construcción de un colegio no significa que ya ahí queda, ¿no? Listo, me voy, sino debemos darle un seguimiento, una evaluación continua. ¿Para qué? Para recolectar y analizar la información de desempeño y de la ejecución financiera y de metas físicas, ¿no?, que da cuenta a medida en el programa presupuestal. Es decir, no solo termina, ¿no?, con ejecutar un bien, un servicio, una obra. Yo tengo que hacer un seguimiento para saber si realmente eso está funcionando o no. Ahora, no voy a hacer seguimiento para saber si es que, o mejor dicho, el hecho de que ya no funcione, han pasado, digamos, 5 años del colegio, ¿no?, ya no funciona de manera como se había previsto en 5 años, no significa que se haya ejecutado mal el presupuesto, ¿no? Porque puede haber diferentes factores, como por ejemplo, ha aumentado la cantidad de alumnos, ¿no? Aunque también eso se debía prever, pero bueno, o de repente ha pasado un desastre natural y que, no sé, por X motivo se ha derrumbado el colegio, o parte del colegio, ¿no? Que para eso sirve el hacer el seguimiento, ¿no?, el recolectar datos y analizar esa información. Ya, entonces, el seguimiento, ya en el marco del presupuesto por resultados, ya se hace seguimiento a quién, a los programas presupuestales, ¿no? Y cómo recopilamos información, pues hay bastantes formas, ¿no? Y uno de ellos es, pues, hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Estamos logrando los resultados del programa presupuestal conforme a lo que hemos esperado, ¿no? Si mi indicador, otra vez volvemos al ejemplo, era reducir el analfabetismo, ¿realmente estamos logrando eso? ¿No? Estamos reduciendo el analfabetismo, ¿no? ¿Cuál es el gasto realizado en los productos, actividades y proyectos de programa presupuestal respecto a lo presupuestado, ¿no? Si hemos programado algo, ¿qué es lo que hemos gastado de ese dinero? Y ese gasto, ¿no?, que hemos hecho realmente está funcionando, ¿no? Está dando, digamos, los resultados que queríamos, ¿no? Están alineados a nuestros objetivos, ¿no? Están cumpliendo nuestras estrategias, ¿no? Esa es digamos, las respuestas que deberíamos buscar. ¿Qué más tenemos? Es la ejecución de las metas físicas de los productos, actividades y proyectos del programa presupuestal conforme a lo programado, ¿no? ¿Realmente estamos cumpliendo las metas o no? ¿Realmente estamos logrando eso, no? Entonces, todas, digamos, estas preguntas, inclusive podemos tener muchísimas más preguntas ya para poder recopilar información, ¿no? ¿Y cómo recopilar información? Pues muchas veces requiere ir al campo,
analizar expedientes, ¿no? Analizar resultados, datos estadísticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante el seguimiento? Porque nos ayuda a verificar qué cosa, el logro de los resultados. ¿Por qué más? Porque nos ayuda a verificar la adecuada provisión de productos, en este caso, bienes y servicios. Nos ayuda también a analizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Nos ayuda a identificar y corregir las dificultades de la gestión, ¿no? Significa que por el hecho de que haya un alcalde, ¿no? Ellos deben tener una ejecución perfecta, ¿no? Siempre va a haber errores, ¿no? Nunca podemos estimar de que todo va a ser perfecto, ¿no? Siempre hay errores, pero no significa que esos errores, pues, no sean algo negativo, ¿no? Pueden ser inclusive hasta algo positivo, ¿no? Entonces, para eso la gestión, el seguimiento nos ayuda para identificar y corregir esos errores, a no ser pues que el error sea provocado, ¿no? Que ya no sería un error, sino sería un delito, ¿no? Como el caso de corrupción. Luego también, ¿qué más tenemos? Transparentar la información sobre el uso de los recursos hacia la ciudadanía. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que buscamos, ¿no? Con el seguimiento. Por eso es importante el seguimiento. Entonces, ¿cuál es la visión global de un programa presupuestal? Este sí es un grafiquito bastante interesante para nosotros poder analizar, ¿no? Y que en teoría todas las entidades del Estado deberían analizar, ¿no? Primero tenemos tres etapas, ¿no? Tenemos el diagnóstico, el diseño y tenemos la información de gestión. Entonces, ¿de dónde aparece esto? Primero tenemos un macro problema, un problema general grande, ¿no? Como por ejemplo en el Perú, el embarazo en adolescentes, ¿no? Poniendo como ejemplo, ¿es un problema? Sí, es un problema, porque no es, digamos, lo correcto que las adolescentes salgan embarazados a los 14, 15, 16 años. Entonces, ahora, de ese gran problema que tenemos, empezamos a analizar qué cosa, un problemas específicos. ¿Por qué se da esto? Por falta de educación, digamos, sexual en los adolescentes, tanto en varones como en mujeres. De repente hay un factor por ahí de violación hacia los adolescentes, ¿no? Se dan esos problemas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas, no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué, digamos, se dan estas cosas? Y de esa forma empezamos a analizar estas causas. Tenemos las causas directas y tenemos las causas indirectas. Algo bastante interesante es que en las políticas de modernización del Estado, que son de cara a 2030-2050, ¿ya? Otra vez les recomiendo que lean, ¿ya? Y van a trabajar en el sector público, se analiza esto, ¿no? Se analiza esto de acá, a manera de detalle, pero ahí no analizan obviamente pues, del indicador que yo estoy mencionando, sino están analizando de los problemas que más se repiten, ¿no? Y ellos tienen ahí como 10, 15 o 20, no me acuerdo en sí el número exacto, ya de las causas principales o de los problemas principales, analizan los problemas específicos, analizan las causas directas y las causas indirectas, ¿no? Para que ustedes chequen si es que es real a lo que estamos viviendo en el país. Pero bueno, luego de eso tenemos las actividades que vamos a realizar para que estas causas directas o indirectas no empiecen a reducirse. Ya en este caso son las actividades relevantes y proyectos. Estos proyectos me dan qué cosa como resultado, ¿qué? Un producto. ¿De hablamos con producto? Con bienes y servicios, ¿no? Ese producto, ese bien y servicio debe dar como resultado algo específico, ¿no? Debe tener un resultado específico que responde a un problema específico y debe tener un resultado final que responde al problema general o al macro problema. Ahora, ¿cómo yo puedo ver esto, no? ¿Mediante qué? Mediante los indicadores, ¿no? Los indicadores que también, otra vez repito, están en las políticas de modernización del Estado, para que ustedes lean, ¿no? Los indicadores de desempeño, indicadores de metas de desempeño de presupuesto, es decir, gastos, ¿no? En este caso están las sumatorias, indicador de metas, en este caso ya de los bienes y servicios de producción física, ¿no? Si mi problema era el colegio, pues construir un colegio, ahí estamos hablando de una meta de producción física, ¿no? Los indicadores de desempeño, la definición operativa y el presupuesto gasto. Y si hablamos de las causas indirectas, que son las actividades proyectos, está el indicador también de meta de producción física, la definición operativa, la tipología de proyecto y los gastos de presupuesto. Entonces, siempre esto está, digamos, alineado con ¿qué? Con la evaluación. Si algo hice mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una retroalimentación, un feedback, y ese feedback se transforma en aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para si es que volvemos a ejecutar un proyecto similar, tengamos en cuenta esos errores que se ha cometido. Bien, tomando entonces otra vez como ejemplo la directiva del 2019, tenemos, ¿no? Que para el 2023, en enero de 2019,
se publicó la Directiva de Programación Multianual 2019, ¿no? Que tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual. Bien, esto lo vamos a pasar una vez porque es un tema conceptual. Ya esto sí es bastante interesante, el concepto relacionados con la programación presupuestaria. Dice que la programación presupuestaria sigue una lógica de presupuesto por resultado, ¿no? Eso ya, digamos, se nos queda en la cabeza, ¿no? El presupuesto por resultados, ¿no? Ahora, ¿qué hace este presupuesto por resultados? Determina que la asignación de recursos responde al sustento de la efectividad de la acción del Estado para conseguir un resultado específico y final. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de dónde viene ese resultado específico y final? Viene de acá, ¿no? Resultado específico, problema específico, resultado final, macro problema. Entonces, el presupuesto, por, digamos, estos conceptos que están relacionados, ¿no? Con el presupuesto por resultados y la programación presupuestaria. Y otra vez volvemos, ¿para qué el Estado hace todo esto? Para dar una calidad de vida a los ciudadanos, en teoría, en atención a un problema claro y correctamente identificado. Entonces, la lógica de presupuesto por resultados emplea diversos conceptos que vamos a detallar a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué categorías presupuestarias? Dice, son criterios de clasificación del gasto público que forman parte de la estructura pragmática. ¿Qué están aquí? Los programas presupuestales, ¿no? Que ya lo hemos analizado, están las acciones centrales, que comprenden las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad. Tenemos también los APNOP, ¿no? Que, a ver, esto ustedes investiguen qué es un APNOP, ya, porque la teoría de este concepto del APNOP también es bastante interesante, pero como que nos desviamos un poco, ¿no? De esto de la parte financiera, ya, pero que sí engloba, digamos, las categorías presupuestarias, ya. Por ejemplo, del programa presupuestal tenemos productos 1, 2, 3, las acciones comunes, ¿no? Y cada producto debería dar como resultado una actividad, una inversión, si el caso es un proyecto, ¿no? Una obra. Lo mismo con las acciones centrales y el APNOP. Ya, entonces, ahora, ¿qué es un producto? Un producto podemos definir como un conjunto de bienes o servicios, ¿no? Que recibe una población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. A ver, de repente ustedes tienen un ejemplo de un producto que da el Estado, un bien que da el Estado. A ver, los escucho. ¿Cómo definimos un bien, un producto? Decimos que es un bien o servicio. ¿Alguien tiene una idea de cuál sería un bien que nos entrega el Estado a nosotros? Un bien nos referimos a algo físico, ¿no? Que lo podemos tocar, que lo podemos ver, no necesariamente percibir, pero sí lo tenemos en claro, ¿no? A eso nos referimos con un bien. En cambio, un servicio es mucho más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, un hospital te da un servicio, ¿no? De salud. La educación también es un servicio, pero si hablamos de un producto o de un bien, mejor dicho, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes, no? ¿Cuál es un bien que ustedes digan, no, esto nos da el Estado? Por ejemplo, el tema de Caliwarma, ¿no? ¿Es un producto o un servicio que te da el Estado? Es un producto, ¿no? Que te da ahí, no sé, pues la avena, ¿no? Los panes, el atún, el arroz, es un producto que da el Estado, ¿no? No es un servicio. Las mascarillas también, ¿no? Si el Estado peruano te regalaba en épocas de COVID, eran pues un producto que te daba el Estado, ¿no? Los alimentos, etcétera. Entonces, todos esos productos que te da el Estado deben tener una razón, ¿no? Un fin. ¿De por qué doy mascarillas? Porque quiero evitar la contaminación o el aumento de la propagación del COVID. ¿Por qué doy alimentos en Caliwarma? ¿No? Porque quiero que estés mejor nutrido y esa mejor nutrición pues, nos da como resultado un mejor aprendizaje, ¿no? Pero bueno, a eso nos referimos con los productos en cuanto a bienes y servicios. Luego tenemos las acciones comunes, que son los gastos administrativos comprendidos por las acciones relacionadas a la gestión y el seguimiento y monitoreo del programa presupuestal. Entonces, ¿a qué nos podemos referir con gastos administrativos, ¿no? Por ejemplo, la luz es un gasto administrativo, ¿no? Sí, ¿no? Podemos decir que es un gasto administrativo que lo necesito yo para que funcione la entidad, ¿no? ¿Qué más pueden estar los gastos administrativos? El agua de repente, ¿no? Que necesito para que la entidad funcione, porque si la entidad no funciona, o si no tengo luz en el hospital, imposible, ¿no? Funcionar así, o si no tengo agua en el hospital, también, ¿no? Que también son gastos, ¿no? Que necesito
y que, digamos, están relacionados de manera indirecta con los objetivos del hospital, ¿no? Si yo tengo como objetivo de repente, pues, no sé, reducir en este caso, ¿no? Digamos, la propagación de COVID, ¿no? En el área de lavandería, porque la lavandería tiene la ropa de los infectados, ¿no? Cada vez que mueren van ahí, lo lavan, ¿no? Y necesitan que esa ropa vuelva a utilizarse porque hay pacientes que se van a internar. Entonces, si no tengo agua, cómo voy a yo, digamos, a lavar, ¿no? Entonces son gastos que también se necesitan, que, digamos, no pueden estar relacionados directamente, ¿no? Pero que sí están, digamos, involucrados en este aspecto. Luego tenemos la actividad, ¿no? Que es el conjunto de acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos y administrativos existentes. Luego tenemos los proyectos, ¿no? Que comprenden las inversiones bajo un ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y la gestión de inversiones, ya, y que son los proyectos de inversión y las inversiones óptimas. Ya esto, para un seguimiento de las inversiones óptimas, está pues el SEACE, ¿no? Para dar seguimiento a las licitaciones, ¿no? El SEACE es de carácter público para ver qué proyectos hay, cómo se está gastando, cómo se está ejecutando, cuánto cuesta, etcétera. Tenemos también el concepto de resultado final. Dice es un cambio de las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada. ¿Ya? ¿Pero en qué? En base a un entorno que se desenvuelve en las organizaciones que la sirven. Es decir, el resultado final es, ¿no? De todos estos gastos que yo hice, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado final. Que el resultado final puede ser positivo, ¿no? O puede ser también negativo. Luego tenemos un resultado específico, ¿no? Que parte del problema específico. Luego tenemos un indicador, ¿no? Un indicador que mide el nivel del logro del resultado de manera cuantitativa, ¿ya? Siempre de manera matemática, ya apoyado en la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Luego tenemos la meta, ¿no? Que es el valor numérico en este proyectado de los indicadores, ¿no? A cuál yo quiero llegar, ¿no? Si, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del embarazo en adolescentes, ¿no? Si mi porcentaje es que el 60% de adolescentes se embaraza, es un indicador, no es algo real que yo tengo, pero ¿cuál sería mi meta? Reducir de ese 60 a un 30, ¿no? Eso vendría a ser la meta, es un valor que yo estoy proyectando a reducir. Ya, obviamente hay indicadores que se reducen, hay indicadores que tienen que aumentar. Bien, luego tenemos los conceptos relacionados a la programación presupuestaria. Ya, bueno, esto también lo dejo para que ustedes lo lean, no vamos a abarcar mucho en esto. Ya. Está pues la programación multianual presupuestaria. Sí, creo que esto ya lo vamos a ver para terminar la próxima clase, ya, de teoría, y ya estaríamos terminando, y ya vamos a ver cómo, ¿no? Todas estas teorías que hemos visto, lo vamos a ir poco a poco integrando, reduciendo, ¿no? Ir yendo de más general a más específico, y pum, nos vamos a dar cuenta que ya estamos hablando de sistemas como el SIAF, SIGA y SEACE. Luego vamos a analizar la interrelación de estos tres sistemas, y ya por último pasaríamos a lo que es a lo que es, digamos, ya los softwares en sí. Bien. Ahora, para ir nosotros analizando lo que es el software, ya les voy a pasar por el chat. Bueno, se lo voy a enviar mejor al grupo, al WhatsApp. Ya no estoy en ningún grupo de WhatsApp, no sé si ustedes están, pero bueno, voy a hablar con el encargado para pasarle, para la instalación del SIAF, ya, sobre todo del SIAF, que es el más pesadito, ya, y también el SIGA. Vamos a necesitar que sus computadoras tengan ciertas o cumplan ciertas especificaciones, ¿ya? Y esas especificaciones se las voy a pasar en el transcurso de la semana para que en las próximas clases estén listas para instalar. La instalación es un poquito complicada, ¿ya? Sí, de esto se lo voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Las PPTs, y no solamente esto, ¿no? Sino también las lecturas adicionales que les voy a dar para que ustedes puedan profundizar más sus conocimientos. Me dicen que tienen un aula virtual, ya no estoy al tanto de eso. Me imagino que hay un encargado de ustedes, ¿no? Que va a subir todos sus archivos a su aula virtual. Pero no se preocupen, todos se los voy a pasar. Ya, entonces, traten de tener una computadora no tan antigua, ya, porque si no el SIAF no va a funcionar bien, no va a correr bien de manera correcta, y ahí vamos al momento de hacer las operaciones, vamos a tener algunos inconvenientes. Bien, entonces estos requisitos se los voy a pasar más adelante, ya, y para que ustedes puedan tener conocimiento. Bien, y las diapositivas también, ya, que cuando vamos avanzando les voy a ir pasando.
Bien, eso sería todo, ¿no? Para esta primera clase. Si es que no tienen ninguna pregunta, alguna consulta adicional antes de retirarnos, me imagino que el administrador de acá del grupo ya ha pasado la lista de asistencia, no sé, o ya de repente con la grabación de la clase se va a quedar. Ya, si es que tienen alguna pregunta, si es que no, pasamos a retirarnos y nos estaríamos viendo. Creo que este jueves tenemos clases, ya este jueves 5. De todas formas, ya se les estará avisando con anticipación. Bien, ¿alguna consulta? Bien, si es que no hay consultas, no se preocupen. Muchas gracias y nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Bien, buenas noches y nos estamos viendo. Ninguna, profesor. Hasta la próxima.